A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bien, todo tranquilo, muchachos. ¿Cómo amanecieron? Bien. Bueno, ¿cuál es la sensación que tienen con respecto a lo que ha sido el empate de Paraguay? ¿De insatisfacción? ¿Quedaron satisfechos? Yo sé que vamos a ir analizando después punto por punto, jugador por jugador. Vamos a evaluar lo que ha sido la presentación de Paraguay ante Uruguay. Pero primero quiero saber, en líneas generales, ¿quedaron satisfechos o no? Conforme. Yo conforme. Yo extiendo lo que vos ayer preguntabas, el famoso ¿cómo está para el partido? Sí. Decía tranquilo. Sí. Y viste cuando más o menos se cumple sin sobresaltos, no te cambia mucho. Pues tampoco uno va a caer en la euforia o en la decepción. Y yo creo que es la extensión de la tranquilidad y mirando de reojo lo que eventualmente podrá ser lo del martes, mirar con atención el partido de esta noche de Brasil, pero tranquilo con lo que pasó el día de ayer en el Centenario. Sí, yo también. Es como que hay un camino que está bueno, pero que todavía falta ese tema de golpear la mesa, ¿verdad? Seguimos siendo muy débiles en ataque. Ayer el primer tiempo me dejó la sensación que se podía ganar el partido. El segundo tiempo creo que Uruguay mejoró y algunos jugadores como Lucena, que fue un baluarte en el primer tiempo, se cansó. Y entró muy bien este chico Torres. Entró Torres, sí. Que la prensa uruguaya elegía dos figuras hoy. Muslera, que ya es me parece, habla por sí solo. Por la tapada. Y Torres. Muslera por la tapada, ¿y por qué? Hay una tapada clave del partido. Ángel Romero. Sí. La La jugada en realidad la comienza Oscar, ¿verdad? Con Villasanti, que le da a Ángel y Ángel remata y Muslera termina sacando. Esa y en es la jugada, ¿verdad? en la previa, gran cambio de frente en de la previa, Gastón. gran cambio de tiempo de ritmo de Gastón Jiménez, que después en el segundo tiempo iba a ser villano. Por varias pelotas perdían un territorio totalmente prohibitivo, ¿verdad? Pero sí, creo que es auspicioso, pero falta una parte importante como para decir que estamos en un camino serio como para ir, ¿verdad? Ayer miraba Argentina-Chile, mejor Chile. Sí, Argentina tiene a mejor. Messi, por eso Bravo fue figura, pero como equipo mejor Chile, y Colombia hizo triza de Perú, que parece que ya está relegado a full, ¿no? Perú Para tiene un solo punto que sumó aquí. y en el Estadio Nacional de Lima, justo el que sumó es acá en casa. Acá en Bravo. Yo sí. percibí ayer características o mensajes esperanzadores. Después de mucho tiempo viste a una selección con tanta personalidad y fuera de los 10-12 minutos iniciales, es como que me transmitió la sensación que Uruguay no nos iba a marcar. Me sentía seguro con esa línea de 4. Me parece que se recuperó ayer la fortaleza defensiva sobre la cual muchas veces Paraguay No te edificó olvides del resultados. medio, ¿eh? Por ponerlo a Lucena y ponerlo a Almirón y Oscar, el esfuerzo que hicieron para esfuerzo. marcar la salida también. Y después ¿verdad? lo otro, porque viste que acá dijimos, por lo menos yo dije que habíamos perdido el ADN de la fuerza aérea, la fortaleza defensiva. Ayer esos rasgos se vieron, y no solamente en la propia área, sino que en la ajena también, donde Paraguay ha impuesto el juego aéreo, la fuerza aérea con Alderete, ganó Robert. Entonces, me deja esperanza porque el otro seguramente se va a agregar al juego de Paraguay, pero para lo que nos fuimos ayer, que fue para el empate, me parece objetivo cumplido, porque para eso nos fuimos y conseguimos. Y a mí me da cierta esperanza de cara al futuro. Hay dos cosas ofensivas. Esta es una jugada maravillosa, la que estábamos hablando recién, que ayer uno veía la temperatura del continente y esta llamaba la atención, y después la corrida de Almirón, ¿verdad? Que realmente... Esa fue la mejor jugada, Federico, la de Villasanti con esta Ángel. colectiva, sí, con Ángel. Esta Individual la de Almirón, en el segundo tiempo, que se metió un pique a pesar de todo lo que había corrido, y hasta le dio trabajo a Muslera, porque parecía que le iban a sacar la pelota entre tres uruguayos, y tuvo el tema para patear después, ¿verdad? Pero es cierto que en el segundo tiempo Uruguay fue diferente. Anthony no trabajó mucho, y eso habla bien, de acuerdo, de una línea de 4 muy efectiva. Desde Rojas, Alderete, que se mandó un partidazo. El segundo tiempo tuvo cuánto mano a mano salvado desde buena posición. Y el gol anulado, que ayer decíamos mal anulado. Y bueno, ver ya me parece que sentenció lo que uno pensaba, con una reiteración tan efímera como fue una sola vez y de un ángulo que no era muy esclarecedor, ¿verdad? Ninguna duda, ¿verdad? Creo que No. todos coincidimos de que fue muy mal anulado. Increíble que con el VAR
De vuelta. Gracias. Gracias, ¿verdad? Gracias, otra cosa. Gracias, pero sí, era al revés. No, Digamos, no, claro, por eso. Mira si no pasa contra Brasil eso. Un 0-0 y termina y estar una así, bueno. No, pero por eso, a ver, cuando hablábamos del tema de... cuando juegan las selecciones está el tema del deseo, pero también uno ve y en ese contexto, lo que había escrito Godín, lo que dijo Tavares con el VAR del VAR y otras cuestiones que los uruguayos justamente habían mencionado. Estamos con Miguel Ángel Peque Benítez, ex referente de la selección paraguaya. Peque, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Hola, buenos días. Bruno, ponte a saludar, Peque. ¿Cómo andamos, ídolo? Hola, Bruno. Y saliendo del COVID estamos. Todavía no ¿En salimos serio? del COVID, estamos saliendo. Ah, no sabía, Peque. Mucha fuerza será. ¿Hace cuántos días que estás con tu COVID? Gracias. Y es la segunda semana ya. Es la segunda semana ya. Pero Una semana. Es una enfermedad complicada. Sí. Yo, déjame permitirme... Lo fundamental es la alimentación y beber mucha bebida refrescante. Sí. Pero permitime, Peque, decirte una cosa. ¿Cuántos días llevas? ¿7 días, 8 días? Llevo 2 semanas ya. Pero ya ahora 2 semanas. No, entonces ya estás cruzando la línea. Sí. Porque lo que hay que hacer entre el 7º y el 8º día es ir controlando, haciendo control al pulmón, porque uno sin darse cuenta la neumonía le puede llegar y ya cuando te vas al hospital es tarde. Pero vos ya estás con 2 semanas, así que yo creo que ayuda mucho el hecho de que uno es deportista, ¿no? En el caso tuyo, ¿verdad? Y así es. Qué bueno que te recuperes, mi querido Peque. Sí, bueno, ¿pudiste ver el partido ayer de Paraguay? Sí, he visto el partido y lastimosamente tenemos todavía la cuenta pendiente de que no podemos hacer 4 toques. Yo no sé qué pasa. Tenemos grandes jugadores, pero no le estamos sacando el jugo, ¿no? Tenemos jugadores como Richard Sánchez, Lucena, me gustó muchísimo cómo jugó, le cambiaron. Y no podemos siempre estar jugando al pelotazo para ver qué pasa, ¿no? Le gastamos a Oscar, le gastamos arriba, porque le tiramos el balón, ningún balón le tiramos en condiciones, la tiene que pelear, y Almirón juega muy lejos. Es muy difícil que haga daño él arrancando desde donde arranca. Para vos tiene que estar más cerca del arco. Para mí tiene que jugar mitad de arriba para mitad de cancha para arriba, tiene que jugar sin preocuparse de marcar, porque yo creo que él está más pendiente de marcar que de crear, y él tiene que crear, él es un jugador muy rápido y tendríamos que aprovecharle más su velocidad, ¿no? Y yo creo que le estamos desaprovechando. Y lo que no me gustó también fue en algunos momentos nuestro mediocampista, el Catón, que entregó 2-3 balones ahí que casi nos cuesta el gol, ¿no? Peque, y en cuanto al funcionamiento defensivo, entiéndase, correlación mediocampo-defensa, como viste ayer, en mi caso me generó cierta nostalgia, porque me parece que ese rasgo también habíamos perdido en los últimos tiempos, de la fuerza, la fortaleza defensiva, el poderío aéreo, que ayer me parece tuvimos. Sí, la defensa se ve que se están complementando. El tema pues es ahora intentar mantener y no cambiar tanto. Entonces esos jugadores se tienen que entender a la perfección. Y también en otro que yo veo también es que tenemos que aprovechar los balones parados que tengamos, ¿verdad? Ayer tuvimos una Alderete, creo que tuvo una en el segundo palo solo y le cabeceó al arquero en el medio, ¿no? Yo creo que tenemos jugadores muy importantes, jugadores que de cabeza van muy bien, y tendríamos que asegurar más en los tiros libres a balón parado. Yo creo que podemos hacer mucho daño. Y después, como te dije, tenemos el tema pendiente de que no tenemos el balón, de 3 toques no hacemos. Y yo creo que tenemos jugadores de calidad. Lucena es un chico que tiene bastante bien la pelota, sabe tener la pelota. Y Villasanti, por ejemplo, destruyó mucho ayer también, hizo su función. Y yo creo que tenemos que jugar más al balón, nos faltó eso nada más. No jugamos al balón, con Uruguay, que es muy estático, con jugadores altos, muy lentos. Yo creo que en velocidad, si hubiésemos jugado más en velocidad, le hubiésemos hecho mucho daño.
Peque, ahora, ¿no contemplás que jugamos de visitante? Uno mira la configuración de ese equipo y están en la Juventus, en el Real Madrid, en el Atlético, Inter de Milán, o sea, son jugadores clase A, como se suele decir. Y Alderete, por ejemplo, hizo un gran partido y justamente él está en Alemania. Y nosotros no tenemos esa cantidad de jugadores jugando en las ligas top del mundo. Sí, está claro que hay algunos jugadores que juegan en el extranjero y cuando vienen en su selección hacen poco, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de integrar la selección y yo creo que ningún partido malo hice, ¿no? Por la motivación, ¿no? Por la motivación, yo quería ganar por mi gente, por la afición, y yo creo que eso empuja mucho a un jugador, ¿no? Como has dicho tú, ellos tienen muchísimos jugadores fuera, jugaron ayer muy cómodos, en algunos momentos del partido se nos vino encima, pero porque nosotros le dejamos, ¿no? Yo creo que en ningún momento dimos arriba no le íbamos a hacer daño nunca, porque jugábamos muy lejos, esa es la realidad. De hecho, Vareiro en la primera corrida que hizo se ahogó y bueno, ellos estaban muy tranquilos ahí, jugaban con 3 centrales altísimos que salen, cortan enseguida el balón, pero no tuvimos ninguna posibilidad. La que tuvimos fue en una pared que hizo Oscar, creo que fue Oscar, y Ángel con Villasanti. Sí, que chutó en el ángulo y el arquero estaba atento porque si no era un golazo. Sí, era para un golazo. Y después la de Miguelito Almirón, que corre en el segundo tiempo, gana y para cruzado, y Muslera tapa en su primer palo también, ¿verdad? Sí, él chuta ya chutó, ya no, cayéndose ya prácticamente de pegada y chutó, ¿no? Sí. Para mí que tenía que haberle buscarle la pierna mala, tenía que haber buscado, porque Bodilla le estaba dando ya su izquierda, le dio su izquierda y bueno, él cayó, punteó su izquierda y después ya no tuvo más chance de tener una buena pegada. Peque, ¿cómo lo viste a Gastón Jiménez? Y por eso te dije, quiere jugar mucho de lujo, es un muy buen jugador, por eso está en la selección, pero yo qué sé, hay que jugar más rápido, muy lento, ahí entregó 3 balones por querer hacer una de más, que casi nos cuesta el partido. Yo creo que no dudamos en que el jugador tiene mucha calidad, pero el fútbol hay que jugarlo hay que jugar el fútbol, hay que jugar más rápido. Para mí, yo soy un jugador que me gusta mucho la velocidad, la demarcación y la velocidad, ¿no? Y bueno, gracias a Dios no pasó a mayores y sacamos un empate que para mí no vale. A lo mejor contra Brasil, pues, no cambiamos el chip y ganamos ahí, imagínate. Sí, definitivamente. Bueno, Peque, un placer charlar con vos, que te recuperes lo mejor para tu familia, para vos, la salud, que es lo más importante. Así que gracias, Peque, un abrazo desde el aire, muy amable. Muchas gracias, un abrazo para todos y a tu oyente también. Gracias, Peque, muy amable. Miguel Ángel Peque Benítez, segunda semana de recuperación. ¿Escuché bien o mal? ¿Un empate que no vale, digo? Sí. Un empate que no vale. Pero yo no creo que sea tanto así, ¿eh? Yo tampoco. Porque si perdíamos ayer, hoy amanecimos en la línea de los 7 puntos, ¿verdad? Lo negativo es que, a ver, yo hasta sería un poco estamos más en línea de radical. clasificación. Yo hasta sería un poco más radical por la última respuesta que nos dio Peque acá. Pues viste, porque el propio Benítez dijo, y hay muchos que hacen ese juego, este resultado recién se va a poder valorar cuando en el siguiente. No, yo creo que es un resultado a lo que voy, Bruno, ¿Sabes es que cuál es el independientemente de lo que pase el martes, sí, lo de ayer vale. No, vale, claro que vale. A mí desde que veo eliminatoria me envía a jugar al Centenario contra Uruguay y el empate siempre va a Firmar un empate, Sí. no. Mira, No, el pero último acá- antecedente. acá- momento, ¿eh? A ver, acá El último el antecedente problema- fue de 4-0. Trajimos en un camión de Scania los goles. Por eso. Sí, no, es que acá el problema es que contra Perú y contra Bolivia no fue mal. Y cada vez peor. Entonces- Entonces uno decía que cuando Perú nos empata, todavía estaba
el tufo del vicecampeón de América. Pero después de eso Perú perdió todo lo que jugó. Claro, Era el campeón tiene también. un solo punto. No, a lo El que quiero, bicampeón y Paraguay una selección en formación, era eso. Sí, yo- Las dos cosas. a lo que quiero ir nomás para redondear, ¿sabes qué es lo que me preocupa? Yo rescato la actitud, rescato muchas cosas de Paraguay. A mí me gustó sinceramente Paraguay ayer. Lógicamente que hay cosas que mejorar y dentro de esas cosas que mejorar, yo considero que Eduardo Berizzo va a seguir tomando apuntes porque jugarle a esta selección no es fácil. Uruguay es un equipo que juega muy bien. Ahora, lo que me preocupa es lo siguiente, que debido a que nosotros en casa no hemos hecho bien las tareas, ahora rescatamos un punto para mí valioso. Jugamos contra Brasil. Y contra Brasil también podemos firmar un empate. Porque a Brasil ganarle no es fácil. Brasil juega hoy contra Ecuador a las 20:30. Es el líder de las eliminatorias. Y Brasil, donde juega a ganar. Ahora, ¿cuál es el problema? Más El con el problema ambiente que es, está ahora, ¿no? nosotros estamos hoy en línea de clasificación, ¿verdad? Con los 7 puntos por la diferencia de goles. Pero ¿qué pasa? ¿Contra quién juega Uruguay ahora? Va contra Venezuela, de visitante. La otra selección que tiene 7 puntos igual que nosotros, Colombia sí tiene un poco más apretada la cuestión porque ahora Colombia va a jugar contra Argentina. Y ahí puede pasar cualquier cosa, como Colombia hace un gran partido, ¿verdad? O empata o pierde. Son las posibilidades. Dependerá, nosotros empezamos a mirar, eso es lo que no es tan bueno en el tema de que no hemos puntuado en casa como corresponde, porque a partir de ahora nosotros tenemos que hacer lo nuestro, pero tenemos que mirar de reojo siempre los otros resultados, y eso no es bueno. Y estamos recién en la 5ª fecha, o sea, se jugaron 5 fechas de las eliminatorias. Fíjense en la tabla, por favor. Y después vamos a hablar de lo que para mí tenía que ser una expulsión de Vecino, que realmente fue una vergüenza de Roldán. Yo volví a ver las imágenes anoche, esta mañana, y me quiero reafirmar. Yo por suerte ayer dije que era para expulsión, porque hoy hablé con un árbitro y me dijo, mira Bruno, yo estuve escuchando la transmisión de ustedes, y ustedes se olvidan de algo muy clave, la reglamentación que dice dar o intentar dar. Y acá no se juzga la intención del jugador, porque acá ya hubo una agresión. O sea, acá está la imagen. Él, es cierto, intenta sacar ya pero mira lo que es un taponazo contra la cara. Bruno, es pero cierto. intentar dar él- es dar- diferente. Intentar dar es cuando vos jugás un codazo y no le diste, pero le tiraste el codazo, le intentaste dar. Le digo al árbitro con todo respeto que es diferente a esta acción. No, porque- Esta acción la puede tomar como juego brusco grave de la sangre y todo, no la puede tomar, pero intentar dar es diferente. O cuando le tiras un patadón y no le estás dando. No, porque él estaba escuchando nuestra transmisión y Sí, lo que sí, ustedes sí. dijeron es que no, pero que él retiró la pierna. No la deja. No, yo no dije que retiró la pierna. ¿Y Yo quién dije, yo dije dijo? que lo que le salvó a él es que él tenía el control de la pelota, que si la tenía Lucena era diferente porque él busca la pelota y Lucena baja la cabeza. Y ahí ahí yo no comparto contigo. Claro, claro, no, está bien. es que la Una jugada pelota muy iba discutible, claro. para Lucena, era para pelota aérea, o sea, era para jugar por arriba. En todo caso. Pero el vecino, el que la toca, ahí está. No. Bueno, es igual que, ¿sabes? Que igual que la de Neuer, que rechaza con los puños y después le da con todo igual. No, va para jugar y él levanta. Pero igual el espíritu, digo, para la gente que trata, como cuando uno dice que no lo expulsa, como que uno dice Mira, una bestialidad. esta toma quiero que vea. Mira lo que es. No. Y coste que el jugador, ¿sabes que no tiene mala intención, se nota? No, le Porque coge la él rodilla. intenta, ¿sabes qué es lo que ya hace? Cuando impacta el botín, él trata de bajar tuerce el tobillo, para que se entienda, hacia abajo, para que no impacte de lleno el botín, ¿verdad?, en el rostro de Lucena. Esa es la única, no sé, posibilidad de coartada, por decirle de alguna manera. Pero esto es expulsión, hermano querido. Esto es expulsión. Yo no sería el vos como viste la acción. Después hubo un hecho de sangre. Es gravísimo. O sea, yo creo que lo tenía que haber echado. No se animó el árbitro.
Y Costa que se fue después al VAR. ¿Y por qué le llamó el VAR? Acá era Porque expulsado. claro, porque el VAR entendió que esto era jugada brusca. El tema es que cuando hay hecho de sangre en Paraguay, al menos sí o sí, cuántas veces los árbitros dieron marcha para atrás de una decisión inicial por haber hecho de sangre. Y en las eliminatorias y los torneos internacionales nos muestran que la vara y el arbitraje se toma de otra manera. Porque él quita, a ver, diferente iba a ser el impacto si el jugador dejaba ahí su plancha, los tapones en alto. Ahí sí iba a ser diferente el impacto y el golpe y las consecuencias. Pero él retira. Mirá lo que él no tuvo ninguna intención. No. Para mí fue brutal. Es una jugada muy brusca. Por más que esa atenuante que yo estoy mencionando, y vos mencionás también, que él no le da de pleno porque Él saca. Saca pero, y también tiene a su favor jugar a la pelota. Él va a jugar a la pelota. Y tampoco lo veo a Y Lucena. la pelota No, estaba, digamos, pero más hacia su zona de acción. Pero va a jugar, pero la pelota estaba en el aire, hermano querido. Entonces vamos a tener lesionados durante todos los partidos, porque cuando la pelota va al aire, es para jugar con la cabeza, no con los pies. En una pelota dividida entre dos jugadores y la pelota está en el aire, se juega con la cabeza, no con el pie. O yo estoy loco. No, está bien tu visión específica sobre el tema, pero no es que tampoco era una pelota muy alta, que digamos. Pero bueno, es para mí por lo menos... De hecho, Lucena, que tiene baja estatura y parece que somos Claro. uruguayos. Ahora uno decía, mira que están hablando, pero yo me reafirmo, no. No voy a meter la nacionalidad de este tipo de cosas cuando tengo convicción sobre lo que digo, ¿verdad? No, yo de no hecho, sé por Lucena, qué de sin hecho, Lucena. nacionalidad. No, porque ayer ya pasó el tema. Igual que cuando dijimos que estuvo mal anulado el gol y después mucha gente se dio cuenta que teníamos razón, ¿verdad? Entonces lo que digo es que hasta el propio Lucena, que no tiene mucha estatura, baja la cabeza para buscar el balón, porque él baja la cabeza y ahí te das cuenta que no estaba muy alta la pelota. El gol fue mal anulado, Federico. Sí, no quiero ser... no estoy hablando de vos, ¿eh? Ojo, yo no No, hablo no, de mis pero compañeros, me puse yo no hablo de mis serio compañeros. porque yo sí Estamos acostumbrados acá a muchas veces tener diferentes. Yo hablo de el común de la gente, nomás digo. No. De eso, Yo Bruno, no opino, Pero claro que nos conocemos acá, claro, Yo por supuesto. Yo lo que quiero decir nomás es, si hubiese sido al revés, yo diría lo mismo. O sea, ahí, fíjate que la jugada es tan paradójica o contradictoria que el gesto que hace Vecino es lo que lo termina condenando para el hecho de sangre. Pero me parece que ese es el hecho que lo termina salvando en la revisión del VAR, cuando se terminan cogiendo. Ahora, yo sé el tema del desenlace, hecho de sangre. Como también, me acuerdo que en el Paraguay-Argentina, los argentinos pegaban el grito al cielo. ¿Cómo no lo echaron a Ángel con el tema de la fractura? Y bueno, si vos agarrás fractura, pero no, acción de juego. O sea, voy nomás a esas cuestiones. Yo entiendo el tema de la sensibilidad. Acá ya lo sacó de la cancha al jugador, ¿no? ¿Ah? Al jugador argentino lo había sacado de la cancha. No, además fue fractura. Respeto a lo que dice Ariel. Claro, o sea, yo entiendo. Que hay o sea, otros códigos, que muchas veces otra muchas veces el escala. hecho de sangre es más impactante para lo inmediato que lo que le pasó a ¿Por qué le llamó Palacio. el VAR, Dani? Y para que revise, porque era una No, jugada pero revisable. ¿por qué le llamó? Porque el VAR entendió de que era para roja, si no le iba a llamar. No, y Se claro, iba a quedar pero- porque ya le mostró la pero amarilla ¿qué al árbitro. es lo que solemos El decir árbitro también? ya le mostró la Y amarilla. claro, y el árbitro mira y le pide y dice, y ¿sabes qué? La imagen me está mostrando lo que yo vi en cancha. Porque recordemos que esa es una jugada donde el árbitro cobra falta a favor de Paraguay y amonesta. Porque es una pelota ganada de Vecino. O sea, no es que él estaba en la luna y ve la jugada y después le avisan. Porque han ocurrido casos donde el árbitro no tenía idea de lo que pasó, le llaman y en vez de echar al jugador, cobra falta a favor del equipo que sufrió la infracción y amarilla. Acá lo que hace Roldán es, ve esa jugada y dice, mira, al final fue lo que yo pensé que había ocurrido. O sea, yo voy nomás a que hay jugadas donde vos decís, mira, si pasaba esto, perfecto, si pasaba esto. Yo no me metería, reitero, más allá de que fue algo impactante, de lo que es la acción de juego, desde ese lado. Por eso te dije en transmisión, si yo tengo que hablar, ojalá que lo echen, pero es un deseo. Ahora, desde lo que yo vi, era comprensible que terminara en una tarjeta amarilla. Si fuese al revés, diría lo mismo. O sea, si era un jugador paraguayo el que, una pelota que está ascendiendo, no, es una dividida que está arriba, es una pelota que está ascendiendo a tal punto que uno hace el movimiento del
usar el pie y el otro trata de agachar la cabeza para meter. Acá Y si me fuese ponen, al por revés, ejemplo, diría lo mismo. Mira, me ponen como ejemplo Adebayor y me No, dice no, una no, persona. no, Espera, pleno. Pero eso ayer ya lo aplicamos en la transmisión porque... pero vamos a primero aprender a que... escuchar, ¿no? Es no. que me viene una persona que está en la cancha en el césped. Ahí está. No es que y está. y que acá tuvimos muchas veces un árbitro que fue árbitro de 10 final y no estábamos de acuerdo con... ¿O no? A Adebayor le sacaron roja directa. No le vio al contrario, no hubo sangre. Aporta nomás el bueno. A ver. Va. Perdón, esto es importante. Busca por favor la grabación. Acá me dicen que, gracias Ricardo Samaniego, no es que Peque dijo no vale. Nos vale. Acá también me están diciendo... Nos vale el punto. No dijo que no vale. Entonces yo voy a ratificar y voy a borrar mi tuit. No, borrar porque es importante aclarar porque me dice acá. Dijo que Nos no vale. ¿Podemos escuchar? Él dijo nos vale. Tengo mis dudas, así que quiero escuchar. Hay que jugar al fútbol, hay que jugar más rápido. Para mí yo soy un jugador que me gusta mucho la velocidad, la demarcación y la velocidad, ¿no? Y bueno, gracias a Dios no pasó a mayores. Y sacamos un empate que para mí no vale. A lo mejor contra Brasil pues no cambiamos el chip y ganamos ahí, imagínate. Qué difícil. ¿Sabes lo que pasa, Bruno? No, espera, esto es el bar de radio, hermano querido. A mí también me envió una persona y me dijo, te apuesto, me dijo, por eso le pedí a Bobby, pero ahora ya puso ahí, juguen ustedes, yo no. No, poné otra vez, espera, revisión del bar, hermano, vamos. A la jugada A ver. Gracias a Dios no pasó a mayores. Y sacamos un empate que para mí no vale. A lo mejor contra Brasil pues no cambiamos el chip y ganamos ahí, imagínate. No, yo creo que la respuesta de Brasil es contundente, que dijo no vale. Claro, Por eso pide cambio de chip. Por eso yo te dije. No vale. Por eso yo te dije que yo quería ser inclusive más radical. Que sin importar lo que pase el martes, y allí yo incluyo una derrota también. El punto contra Uruguay vale, porque tú, inclusive desde la matemática, porque repito, en una fecha 5 de 18 que estemos en zona de clasificación es una anécdota. Porque nosotros no estamos haciendo por eso. Y además, nosotros no estamos haciendo una campaña para clasificarnos. No estamos haciendo una campaña, porque ningún equipo se clasifica con empates. ¿Cuál es el verdadero valor cuando vos haces un empate contra equipos poderosos? Que vos en realidad estás neutralizando y estás evitando que ese equipo que tiene chance de ir al Mundial no sumó de a 3. Entonces, allí está la valoración, sin entrar en la famosa de a Brasil y a Argentina somos unos fenómenos de visitantes, tenemos puntos en la Bombonera y en el Centenario. Y ganamos en Venezuela. Pero donde, por ejemplo, Chile empatamos en Asunción con Bolivia y con Perú, que cada vez se está desvalorizando más. Sí. Porque el empate con Perú ahora, como decía, el único punto que hizo Perú lo hizo acá. Yo valoro este empate. Yo valoro también. Yo valoro no solamente el punto, sino que valoro la actitud de los jugadores y por momentos el cómo se jugó también, porque jugar contra Uruguay no es fácil. Perdón, porque yo leo todos los mensajes, no crean que es solamente a favor o en contra de lo que uno piensa. En esta tiene razón Dani. Él trata de retirar el pie en la jugada. Lo de Adebayor es diferente porque él impacta de lleno. Claro. En esta fue un contacto y Adebayor fue con imprudencia y vehemencia. El uruguayo fue a una disputa del balón. Entonces, no, leo nomás simplemente para que son posturas distintas. ¿Quién está en línea, por favor? ¿Está quién? Peque. Hola, Peque. Bruno. Hola. Sí, Peque. Sí, me parece que el tema del ahora que tocaste este tema, por ejemplo, del uruguayo en la tarjeta, para mí que la tarjeta estuvo bien porque fue intencional. No, en ningún momento fue queriendo, como se dice, ¿no? Él mete la pierna, pero estira otra vez la pierna, ¿no? Si tenía mala leche, él podía haber empujado y le podía haber sacado la cabeza. Sí, o sea, para vos está bien la amarilla. Para mí que está bien la amarilla. O sea, que el árbitro de eso tiene que saber leer la intencionalidad de cada jugador. Peque. El jugador está claro que no fue con mala intención. Peque, aclararon un poco que tuvimos que ir al bar, será bar de audio de radio, ya hicimos acá.
Vos dijiste, ¿nos vale el punto o no vale el punto? No, nos vale, un punto nos vale. Viste. ¿Qué vale? Está claro que todos queremos ganar, ¿verdad? La idea mía, pues, seguramente también es la de todos. No, para aclarar nomás, porque en todas las redes sociales pues se levanta. Yo le pido ya disculpas al Peque, porque yo puse no vale Claro, el punto. es que Sí. escuchamos así también, ¿verdad? Voy a aclarar ahora. Pero no, quiere decir que interpretó bien esta persona, quiero? escuchar, no, porque yo lo que entiendo es que nos vale el punto, dice, ¿verdad? Claro. Pero cosas que mejorar y compañía y después lo de Brasil, ¿verdad? Pero nos vale el punto. No, en eso Claro. creo que estamos de acuerdo, nos vale el punto, nos vale. Claro. Vale, porque si ganamos a Brasil lo ponemos otra vez bien, pero hay que ganar. Todos pensamos que íbamos a ganar a Uruguay, porque yo siempre pienso positivo y después, como mucho, empatar en Brasil, ¿no? Pero ahora se ha dado diferente, ¿no? Ojalá que Dios quiera y que le ganemos a Brasil. Sí, no, está Sí, correcto. Yo sigo confiando en la selección porque tenemos buenos jugadores, pero lo que no entiendo por qué no podemos dar 4 toques seguidos. Eso es lo que hasta ahora no entiendo. 4 toques seguidos no podemos dar. Y tenemos jugadores de calidad. Sí. Bueno, Peque, está aclarado el tema. Te dejamos descansar. La pucha está con COVID. Nosotros otra vez te rompemos la pelota. Pero bueno, son muy atentos como siempre. No te Peque. preocupes. A nosotros que nos encanta el fútbol, aunque estemos muriendo, no vamos a seguir hablando de fútbol. Peque, decime por una cosa. Sí. ¿Vos tenés tiempo para hacer radio o televisión? Te pregunto nomás. Vanina ya puti, no vaya a hacer bola. No. No tenés tiempo, ¿verdad? No, de momento no. ¿Para qué? ¿Para el siguiente partido? ¿Para comentar? No, para hacer radio acá con nosotros todos los días, por y tu tía, Claro que al sí, mediodía. Un placer. Y después televisión los lunes nomás, no es ningún demasiado, no te digo que vas a ser un minero o que vas a ir a talar árbol todos los días, no, te sentás, te vamos a poner toda la comodidad. Sabemos hacer de todo también. No, para tener la visión de un ex futbolista nomás, pero voy a consultar acá con Federico, con Dani, porque hice los oimigos los mitad a veces, ¿vos sabés cómo es el tema? Sí, lo que pasa es que, bueno, está claro que todos nos creemos entrenadores, ¿no? Cada uno ve su forma diferente de fútbol. Como te dije antes, todos queremos ganar. Creo que tenemos buenos jugadores y que podemos mejorar en nuestro fútbol. Lo que no puede es que Bolivia haya mejorado futbolísticamente y que nosotros estemos ahí estancados aún. Eso es lo que no quiero creer, ¿verdad? Con los grandísimos jugadores que estamos teniendo. Gracias, Peque, un abrazo, será muy amable. Dale un abrazo, buenas tardes. Chao, chao. Adiós, Miguel Ángel Peque Benítez, aclarando entonces, nos vale. Sí. Quiero leer tu aclaración en Twitter, a ver, la respuesta que vas a tener. O sea que la gente estaba de acuerdo con esa frase falsa del Le Peque. aviso ya. Me putaban a mí. Hay que decir que su segundo nos vale fue mucho más aclaratorio que el que escuchamos nosotros en el bar, ¿verdad? Es ¿Viste cómo el bar? españolísimo, ¿verdad? Eso es lo Sí. que... Españolísimo, pues. Ojo, No sí. fue tan Vos claro. sabés que eso me dijo la persona, lo que pasa es que es muy españolizado él y para mí que nos vale, me dijo. Total, mira, menos mal que aclaró otra vez el propio Peque. Bueno, Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Llegó a Bristol el combo golazo. Si llevas 2 productos o más, llevas más barato. Aprovecha hoy y elegí cómo armar tu combo, como este celular Samsung A12 más smartwatch Fit 2, ahora solo 18 cuotas, 738.000 guaraníes. Ahora 180.000 guaraníes. Ahorra 180.000 guaraníes. Además, con la compra de cualquier producto podés ganar 50 millones en electrodomésticos para equipar tu casa. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Atención porque la Copa América corre grave riesgo de que no se juegue. Ahora sí que ya es la parte más vidriosa del espectáculo. Acá ya no es la sede, ya no es la cuestión política, acá son
los protagonistas directos. ¿Querés hacer la narrativa del caso, mi querido Federico, por favor? Bueno, cronológicamente, si sos tan Sí, amable. bueno, primero, cuando se confirma Brasil, me acuerdo que estábamos en peligro de gol el lunes pasado y decíamos que esa posibilidad existía, especialmente entre quienes venían de Europa, ¿verdad? Citamos a Messi, a Agüero, a Suárez, a Godín, que estaban en contra de la posibilidad de jugar la Copa América, propio Cavani, que recordemos no está en el combo, no estuvo contra Paraguay, pero porque está suspendido. Ayer surge, cuando estamos terminando el partido, la información que más de 20 jugadores de Brasil, todos juegan en Europa, están decididos a no jugar a Copa América. Y todo tiene porque Casemiro debía ir a la conferencia con Tite. Sí. Y Tite explica que Casemiro no está porque están en una reunión importante con Juninho. ¿Qué lugar ocupa Juninho Juninho? es el gerente, o sea, sería lo que es Justo Villar. Bueno, a Juninho lo están sacando ahora de la Confederación Brasileña de Fútbol porque no pudo convencer a los jugadores que jueguen la Copa América. En la Conmebol en la semana ya tenían la información que había un gran grupo de WhatsApp de diferentes líderes de selecciones de Sudamérica, de capitanes y líderes, donde estaban hablando ya de no ir a la Copa América. Ahora que toma fuerza lo de Brasil, aparentemente la Conmebol tiene la información que otros jugadores que están en Europa de otras selecciones van a tomar la misma medida, entonces están pensando para qué ¿Te puedo hacer un renglón jugarlo ahí? así. Sí, ¿Sabes cuál es el problema, Federico? sí. El tema es que estos jugadores, si juegan la Copa América, viste que no hay, o sea, hay restricciones de los vuelos de Brasil, uno, ¿verdad? Y dos, si es que ellos llegan a jugar la Copa América, después tienen que retornar a Europa, tienen que hacer su cuarentena, su aislamiento, y no les va a dar tiempo para hacer la pretemporada en sus equipos. Después está el tema de la vacuna. Si ellos se vacunan ahora con la vacuna china que tiene la Conmebol, esas vacunas no son aceptadas no son aceptadas esas vacunas en otros países europeos. ¿Se entiende, verdad? Sí, no, Y no pueden vacunarse otra vez estando allá. Después hay un margen de vida privada. Vos sabés, Bruno, que la mayoría de estos jugadores después del Mundial o de la vacación de la Copa América se toman un par de semanas de vacaciones antes de ir a sus clubes. Claro, porque lo vemos siempre. Vos ves, por ejemplo, mira dónde está Messi, mira dónde está Neymar y todo lo después de la Copa América Es que se lo tienen y bueno, merecido también, y esos ¿verdad? 15 días Cualquier no ser lo, humano ni lo- es que esos 15 días no lo van a tener. Ellos quizá alcancen para el principio de la pretemporada en Europa. Pero esos 15 días, gracias, no lo van a tener porque pero, Federico, ahí sí que tendrán que ir. No. Las ligas europeas ya arrancan en la primera quincena de agosto. Sí, y hermano, por eso te querido. digo, y esto termina en la primera quincena de julio. De julio. Por eso te digo. Y por eso por lo eso que te te digo, estoy diciendo, tienen- pero después tienen que entre viajar y hacer No, pero en ese el aislamiento. periodo se toman vacaciones en diferentes lugares del mundo y esas vacaciones no van a existir ahora porque ahí sí que tendrán que ir después de la Copa América de Brasil, el país que hoy es China hace un año, ¿verdad? Por la cantidad de casos. Sí. A donde vayan van a tener que estar encerrados y se van a privar de esa cuestión. Y después que lo de Argentina traga más o menos y el cambio, lo que no gustó mucho, el cambio a un país que es el rojo más fuerte del mapa de infecciones en el continente hoy que está sufriendo, porque antes mirábamos a Europa, ¿te acordás? Y veíamos, mirá qué bárbaro que está pasando. Nelson Hoy en Rivera Sudamérica. tira, mira el dato, Sí. atendé. En Madrid ya anuncia que el Real Madrid vuelve el 5 de julio a los trabajos. 5 de julio, con don Carlos Angelotti. Sí. Ah, Sí, pero con 5 los de... jugadores juveniles. Pero nadie va a jugar 5 de julio si van a estar Ya sé, supuestamente, no, que ya vuelven a los hipotéticamente, trabajos, claro. no, Está la Eurocopa también, ¿verdad? Claro, la Euro. Está la Eurocopa también. Él adelantó una semana el Claro, regreso. la porque- Eurocopa se va a jugar normal, Toma. ¿verdad? Sí. Yo lo que- Tranquilo, Nelson Rivera. Ahí Claro. van a estar los chicos, seguramente. Yo lo que veo qué bárbaro. en esta cuestión es cuando Maradona, que fue el precursor de formar un sindicato, y aquella vez se le había sumado Cantona, a ver, jugadores de otro perfil que hoy en día hoy te dicen que tenés que ser políticamente correcto, más allá de que están saliendo algunos atletas a romper un poco ese estereotipo. Habrá que ver si el fútbol patea por primera vez,
No, yo no Porque, no, Pero estamos Federico hablando- no contó todo. Porque, no. Federico no contó todo porque, Porque acá, ¿cuál es el acá se malestar? maneja la información que las federaciones y asociaciones ya recibieron No, no, ya parte sé, de dinero. pero a ver, pero Dijiste, vos llegaste a decir eso. No sí, dijiste. sí, no, lo dije antes. No, no, Voy ahora. a repetir ahora en la cronología. En tu relato. El gran problema es que, como el año pasado se iba a jugar la Copa, ya hubo asociaciones que recibieron lo mínimo, que son 4 ¿sabes lo millones que- de dólares. Claro, pero ¿sabes lo que ¿Verdad? a ver, ¿por qué se enojarían ahora los jugadores brasileños? Pregunta parece básica. ¿Por qué? Porque se juega en su país. Yo, por ejemplo, entendería lo de la Argentina, que es desde un concepto netamente deportivo. Pues decían, vamos a ser locales y justo nos sacan la localía y le mandan al eterno rival, donde tenemos el mal recuerdo de hace 2 años, donde dicen que fueron perjudicados, que el VAR y todo eso. Pero uno se pregunta, ¿y por qué los jugadores brasileños ahora, entre comillas, están enojados de que la Copa América se juegue en Brasil? No tiene sentido. No tiene sentido. No Ahora, tiene sentido, ¿cuál Dani. es ellos No, se sienten? yo te di 2 razones que leí. Que el tema, yo creo que lo central acá es la vacuna, por ejemplo. Porque si ellos son inoculados con esta vacuna china que tiene la Conmebol, esta no es autorizada en otros países Así de Europa, mismo, hermano. así mismo, pero ya así sé. mismo. No Entonces, no sirve para eso sí nada. que, por ejemplo, es un tema que vos no podés decir, no, vamos a discutir, vamos a debatir, porque es irrebatible lo que Es uno de los grandes temas. Ese es un que gran vos podés punto. poner en la mesa eso y te van a Sí, decir. Pero eso no es negociable en caso de que... ¿Cómo vas a negociar? No, te digo que el jugador que no quiera No, vacunarse vamos a no se Inglaterra, vacune. jugadores de- Porque la Confederación no había obligado. Eso A te partir de lo digo. que dijo el jefe de gabinete fue lo que se tomó esa... Exactamente. Exacto. Entonces, yo creo que... ¿Sabes cuál es el malestar del plantel de Brasil? O sea, no entendí lo que, no le entiendo yo con sus No, zapatos. no, no. Él Él entendió perfectamente. No, pero Porque claro. vos le mirás a él. yo no entendió él. Lo que él dice es el tema de la vacunación. Ah. Y el lunes pasado te conté que cuando era en Argentina y Colombia, el tema del porcentaje de vacunación no es tan alto como la gente cree en el tema de los jugadores, ¿eh? Si O hay sea, que selecciones los jugadores no se completas. están vacunando. Argentina solamente tiene a 5 jugadores vacunados. Y el torneo arranca la próxima semana, ¿eh? O sea, voy nomás a lo siguiente. De ser algo optativo, de jugadores que muchos están en países que están mucho mejores, tanto en la distribución como en el día a día, de repente cambió y se volvió un torneo donde es mandatorio, es decir, donde es obligatorio. A lo que voy es la molestia del plantel de Brasil, porque reitero, deportivamente no tiene Bueno, sentido. pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque en ningún momento fueron consultados. En ningún momento. Cuando se hablaba de que, mira, se juega en tal lugar, Colombia se baja, va a ser Argentina, va a ser Chile, va a ser Paraguay, va a ser Uruguay. Bueno, pero no tiene ningún sentido porque si vamos a ir por eso. Entonces, interesante lo que dice Ariel entonces. Tienen la opción el jugador entonces de decir, Ahora no. no, escúchame. El jugador, vamos por ejemplo a Casemiro, que juega en el Real Madrid. Que Casemiro le diga, yo no me voy a inocular porque en España a lo mejor no está autorizada esta vacuna. Entonces, ya pues tanta en la pecha, para que se entienda bien. Yo voy a jugar la Copa América. Llego allá, me tengo que aislar y en ese tiempo de aislamiento paso todo y me voy a vacunar y comienzo la pretemporada. Lo que dijiste, ¿cómo vas a jugar la Copa América si ahora que se decidió que se va a hacer en Brasil, todos los que jueguen tienen que estar vacunados? ¿Eso lo resolvió quién? Ahora Brasil. Brasil. El lunes pasado Bueno, cuando leíamos y del... entonces Brasil, para que no se descomponga su pastel, entonces va a tener que decir... Ahí fue lo que dije, que puede señores, ser negociable. va a tener que decir, bueno, Bruno, vamos a jugar así los que Claro. están en Europa. O sea, el de saco y corbata, para que no se le estropee el va a tener pastel. que negociar. No. Decidió que lo que era optativo se es vuelva una imposición. obligatorio y ni le consultó al que tiene que ser inoculado, al que tiene que jugar. No, pero mirá, vos nadie estás puede ser cambiando. obligado a ser vacunado, Dani. Eso es Bruno, una cuestión de y humanidad, y de no sé, bueno, derechos humanos. pero ¿sabes qué? Que podemos discutir acá y, Y bueno, y en la, Copa China también. y la Copa América de Brasil, por eso el lunes te dije, espera. Cuando salió a hablar De el jefe de condicionante gabinete, habló. Vamos, el primero todos. que habló, recuerdo, fue el ministro De de gabinete. gabinete. El ¿Se jefe de acuerdan que gabinete dijo? civil. Habló el lunes, que fue el mío que después el martes dijo sí. Claro, y él, 65 Burgos. de cada delegación Todos condicionante, vacunados. todos vacinados, dijo. claro, ¿y Todos qué? vacunados, Claro, sí. sí. entonces, el jugador, que capaz hasta ese momento tenía otra película, dice, espera, ¿cómo es esto? Y el tema de la vacuna me parece que es el tema que más llega a todos por lo que estamos viviendo, pero
el malestar del plantel de Brasil, que tiene el 95% en Europa, es que ellos en ningún momento fueron consultados. Por eso yo recordaba aquella vieja época cuando Maradona siempre decía, en México 86 nos hicieron jugar a las 12 del mediodía, con la altura, con el sol, por el tema de la televisión y el tema de los dirigentes. Lo que entiende este plantel es que la dirigencia hizo lo que quiso, en ningún momento fueron consultados y al fin y al cabo dice, espera, sin jugadores no hay fútbol. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de llamar. Vos sabés que incluso los jugadores que venían de Europa pensaban que se suspendía la Copa América de Argentina, estaban todos seguros, y que no se jugaba la Copa América. Eso es lo que... Acá hay un relatorio de... Porque el primero que apareció, como suele pasar, Bruno, seguramente algún jugador de Madrid le pasó la posta, la precisa, al corresponsal del diario AS de España. Como siempre suele pasar, ¿verdad? Vos jugabas en un lugar, tenés un periodista amigo ahí, porque el primero que levantó con un lujo de detalles esta mañana fue el diario de España, donde dice lo siguiente: los internacionales brasileños lo tienen claro, no jugarán la Copa América. Además, los líderes del vestuario canariño están en contacto constante en los últimos 2 días con la figura de las otras selecciones en un intento de crear un movimiento organizado en contra de la realización de la competición de la Conmebol. El motín de los internacionales brasileños comenzó en el momento en que los jugadores se enteraron, a través de la prensa, que la Copa América sería en Brasil. El grupo estaba en la concentración de Granja Comari, que está en Río Janeiro, y la reacción fue de espanto, indignación, ya que la impresión que existía dentro del grupo era que ante el descontrol de la pandemia en Sudamérica el torneo sería cancelado. Dicho sea paso, vinimos a cumplir la eliminatoria, nos vamos todas de vacaciones después porque no se juega la Copa América Argentina. De verdad que la tendencia era el domingo a la noche, cuando se da que no se juega, y no se jugaba. Ese lunes que nosotros hicimos el programa, hicimos 1 hora de bloque de la Copa América, porque era una total incertidumbre desde lo que dijo el ministro de Gabinete, que dijo, no está confirmada la Copa América. Bruno, la Confederación es la que obliga, había sido también, pero acá me envía Fabio una nota que remitió la Confederación Sudamericana de Fútbol a todas las asociaciones miembros, y dice lo siguiente, y está fechada Luque 27 de mayo de 2021. Estimado presidente, por la presente informamos que ante el curso actual de la pandemia en el continente, la aplicación de al menos una primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 al plantel completo de cada selección, jugadores, cuerpo técnico, asistente y demás miembros de la delegación es una condición ineludible para la participación en la Copa América 2021. O sea que esto provino de la Confederación Sudamericana de Fútbol también. Bueno, siguiendo. El gobierno brasileño. Siguiendo con esto. ¿Cuándo fue fechado? 27 de mayo. Cuando ya estaba... ¿Sabes cuándo es el 27? Después de la reunión de Alberto Fernández con Alejandro. Bueno, eso fue miércoles y el domingo se bajó a Argentina. Dice, los jugadores se sintieron traicionados y utilizados por la directiva de la CBF, Confederación Brasileña de Fútbol, en especial su presidente Rogério Caboclo, siempre que se le había expuesto a una situación en la que ellos serían vistos como insensibles ante la crisis sanitaria que su país vive, con casi 500.000 muertos, para jugar una competición que les parece totalmente innecesaria, ya que esta sería la 4ª Copa América de los últimos 6 años. Imagínate, 2015, 2016, 2013, sí, y 19. Los jugadores prestaron su frustración al seleccionador Tite y pidieron una reunión con el presidente, cada vez más cuestionado ante rumores de un presunto caso de acoso a una trabajadora de la CBF develado por ESPN Brasil y Globo Esporte. La reunión entre el dirigente y los líderes del vestuario fue tensa y empeoró todavía más la situación. Tanto que acabó con Rogério amenazando con echar a Juninho Paulista, aquel número 10 de Brasil, coordinador de la selección, por su incapacidad de controlar el motín de los jugadores. Tite y Juninho han empatizado desde el primer momento con los jugadores y apoyaron el movimiento del vestuario. No es algo nuevo el distanciamiento o mal ambiente entre la relación de cuerpo técnico y la directiva. El seleccionador, conocido por su equilibrio, carácter pacífico, lleva desde el martes intentando proteger a sus futbolistas de la ira del presidente, que veía en esta Copa América en Brasil una victoria política en un momento de fragilidad. Tanto que el dirigente prohibió que el capitán y líder Casemiro
compareciera ante la prensa este jueves por la noche. Él le prohibió, dice acá. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Digo, por lo que dijo Tite. Lo cual causó la furia del centrocampista de Real Madrid, que estaba deseando hacer pública la frustración del grupo. Preocupado con el impacto de mal ambiente, Tite compareció solo ante la prensa y afirmó que solo romperán el silencio después del partido del martes. Los jugadores tienen su opinión, la han expresado al presidente, la harán pública en su momento, y esto tiene mucho que ver con la ausencia de nuestro capitán Casemiro aquí ante vosotros. O sea que Brasil, justo en nuestro territorio, en el defensor del Chaco, va a dar a conocer su veredicto, su postura. Sí. O sea, Todavía no se sabe si el movimiento por no jugar la Copa América se transmitirá contagiosamente a las otras selecciones, aunque estrellas como Agüero, Luis Suárez, Mulera y de Arrascaeta ya han hablado públicamente de forma crítica sobre la realización de la competición. Un detalle que me mandan acá, muchas gracias, Gerardo. Colombia, la semana que viene juega local en Barranquilla. 10.000 personas podrán asistir, ¿cierto? En el Metropolitano. Y acá, Dani fue el que tiró la cifra. 120 millones de dólares está en juego. Esto no es un chiste, para la Conmebol estoy hablando. No, claro. Entonces, 120 millones de razones para que esta Copa América se juegue. Ya seguimos opinando y ampliando este tema, por favor. Llegó a Bristol el combo golazo. Si llevas 2 productos o más, llevas más barato. Aprovecha hoy y elegí cómo armar tu combo. Como este celular Samsung A12 más Smartwatch Fit 2. Ahora solo 18 cuotas de 138.000 guaraníes. Ahorra 180.000. Además, con la compra de cualquier producto podés ganar 50 millones en electrodomésticos para equipar tu casa. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Iniciative Escuela de Negocios presenta el primer foro en Economía y Gestión 2021 con las exposiciones de los expertos Santiago Peña, director del Banco Basa, Carlos Jorge Biederman, presidente del Sudfood Paraguay, Benito Barros, rector del CFT de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, jueves 10 de junio en formato live. Entérate más comunicándote al 728-9772, evento exclusivo para la red Alumni de Initiative Escuela de Negocios. Llegó junio, mes de la albirroja, mes de papá y de los super descuentos online de Luminotecnia. Accediendo a la web www.luminotecnia.com.py vas a conocer todo lo que tenemos para vos. Los mejores productos y las mejores marcas del país están en la web de Luminotecnia. No dejes pasar esta oportunidad. Tenés tiempo hasta el 7 de junio. Tenés tiempo hasta el 7 de junio, apurate, Luminotecnia, crecemos juntos. Bueno, No, yo quería por eso aportar a lo que leía Federico. ¿Te acuerdas que el lunes te dije que se había cancelado la conferencia de Fred y de los jugadores, o de Tite y los jugadores? Y ellos dijeron que lo del martes y lo del miércoles fue decisión de la dirigencia de Tite de querer proteger al grupo. Y en la conferencia ayer Tite dice que lo de Casemiro ya fue una cuestión de ellos. Y dijo, yo no voy a exteriorizar con ustedes lo que está ocurriendo, pero sí les aseguro que esto está afectando la preparación de mis partidos contra Ecuador y contra Paraguay. O sea, para dimensionar un poco la gravedad, sí. El seleccionador del mejor equipo de la eliminatoria dice, esto no está afectando, y cerró diciendo que después del partido de Terza, después del partido del martes, es decir, en el remozado Defensores del Chaco, el mundo va a estar pendiente de lo que declare Tite y el capitán que sea designado a venir a hablar. Porque le van a preguntar, o si no, el mismo capitán lo va a decir. Pero vos sabés que ya inclusive me cuentan acá, y yo esta mañana utilicé ese término, le llaman los revoltosos a algunos de estos jugadores que están en contacto, porque no es en este grupo de WhatsApp. Acá pues Messi se habla con Neymar, el famoso grupo se habla con Suárez, después tenés Gómez Portillo que está luego en Brasil, que habla con Neymar, tiene conexión con Neymar, conexión con Neymar. Entonces lo que me dicen es que hay un grupo y están todos, está Perú, está Bolivia, está Vidal, Vidal, se hizo muy amigo de Messi y Suárez en Barcelona, yo no sé por qué amigazo. Tenés Valverde y Casemiro en Real Madrid, ¿no? Hay una conexión muy grande. Bueno, y por eso te digo... James.
Cuadrado. Están y bueno, y son- sabes que ellos no, aparentemente no es aparente, no están de acuerdo con jugar la Copa América. No, no, te hablaba. Entonces, Claro. pero yo les digo una cosa, va a ser algo realmente histórico y yo no sé si van a tener la fuerza, porque yo te digo, ponete en la piel de Messi. Messi es el referente y que le llame Tapia y le diga, mira, Leonel o Lío, o no sé cómo le dirá, o Messi. Porque esto es político, vamos a ser sinceros también, esto es una cuestión política. ¿Vos te crees que el presidente de Brasil no le va a llamar al de Paraguay, al de Argentina y compañía, o al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol si no tiene acercamiento con Argentina para que hable con su país y le diga, che, acá no estamos jugando, está en juego el prestigio de Brasil, mi prestigio como presidente. Tercero, está en juego la Conmebol va a mover su resorte y ya nos hemos dado cuenta, vamos a reconocer una cosa. La otra vez en la conferencia, Alejandro Domínguez dijo una verdad, que es la única entidad civil que logró conseguir vacunas. No hay ningún otro estamento civil porque esto se hace a través de los estados, el tema de las vacunas. Entonces, algún poder tiene. Y lo hizo a través de Tabaré... La calle. La calle Pou, a través de la calle Pou, el presidente uruguayo. Sí. Bueno, entonces, a lo que voy nomás es que yo creo que, sinceramente, ¿cómo va a acabar esta película? Una de dos. Van a jugar los europeos, porque va a haber una presión muy fuerte. Tapia le va a llamar a Messi y le va a decir, Messi, tenemos que jugar esta Copa América. Nosotros estamos en una crisis económica, nosotros recibimos dinero o corremos el riesgo de no recibir este dinero, hermano querido, ¿y cómo hacemos? Hay problemas políticos y necesito tu mano, tu ayuda. ¿Sabe de qué se habla en Brasil? Y déjame seguir el relato así, ¿cómo te diría? Doméstico. Fantasioso lo mío a lo mejor, pero no creo que esté muy lejos. Lo segundo es que digan, bueno, está bien, se liberan los europeos, vamos a jugar con los pequeñiños, cucuchiñiños, y vamos a jugar con las figuras de River, de Boca. La Copa América se va a jugar. Yo eso es lo que tengo en claro. No sé con quiénes se va a jugar, pero se va a jugar. Claro. Eso, para mí, yo creo que eso es lo que va a pasar. A lo mejor estoy equivocado. No, es que, a ver, de los dos escenarios que proyectaste, el segundo es más probable, porque ahí también volvemos al tema de cada federación. Ayer la APF sacó un comunicado de esos que, presente, o cierto, me ahongo. Lo que pasa, Dani, que en Brasil los 5 jugadores que juegan en el fútbol local están de acuerdo con la medida de los europeos, entre comillas. Claro, por ejemplo, y casi todos los jugadores son otra vez Fíjate, ex-europeos, tipo Gabigol, por ejemplo, que va a ser el único local que va a jugar hoy esta noche. Claro, o sea, voy nomás, ayer la APF sacó un comunicado. ¿Cuál le ha diciendo, comunicado ayer? nosotros estamos en la Copa América, señores. Nosotros vamos a ir a la Copa América. O sea, y es demostración de poder, ¿verdad? Y además... Demostración de apoyo también. Por de eso, apoyo. poder de apoyo. Estamos Yo no alineados a la sé, Conmebol. sí, A ver, no sé si Chiqui Tapia tiene la espalda para decirle a Por Messi, eso, ¿sabes qué? yo- Vos jugame la eliminatoria. Por eso, más que el ejemplo argentino. A esta altura. Claro. O Qué sea, pucha. porque cada federación tiene su cosa. A ver, probablemente la CBF, que está envuelto su presidente en un escándalo de ribetes muy importantes para lo que es la sociedad brasileña. Entonces, no es lo mismo, a ver, el poder de relación que haya entre, qué sé yo, el presidente de la Federación Peruana y el grupo mundialista, o lo que ocurre acá con Robert Harrison, con el grupo de Gustavo Gómez y toda la selección. O sea, porque acá tenemos el caso de Brasil donde sí hay un antagonismo. Inclusive están diciendo, a ver, vos decidiste por tu cuenta traer la Copa América acá, y acá cuando hablábamos de los rivales de los paraguayos, que el Brasileirão nos separa. Ellos lo que están diciendo es que en el peor de los casos, sin los europeos, van a tener que jugar con los domésticos. Y allí dicen, y allí será que se puede seguir con el Brasileirão. Porque una cosa es que tengas de un plantel de 26 o de 23, 3, 4, 5 locales. Otra cosa es que tenga que armar una selección casera. Y allí ni siquiera entro
al tema de, ¿se acuerdan de los famosos contratos de los amistosos cuando el que organizaba te ponía con Messi un precio, sin Messi otro? Porque tanto se habla, no, pero esto hay que jugar como sea por el tema de los derechos, por el tema de la plata invertida. No, es lo mismo que vos juegues, que Brasil te venga con los Neymar, Casemiro, Firmino, Alisson, a que jueguen con los del plano local. O sea, ahí cómo queda también, porque si yo soy la TV y pagué porque yo quiero verle a Messi, a Suárez, a Neymar, y me terminan jugando. Más allá que el 9 de Boca River, de San Paulo, el de Danubio, el de Peñarol Nacional, o sea, pero entonces por eso, o sea, yo serán creo más que, atractivos los locales de Brasil que los de Argentina. No, pero fuera del tema. pero lo que te digo es que, o sea, por eso decía, puede ser la primera vez que los jugadores como tal, porque mira que la Conmebol también fue durísima A mí con me el, dijeron, con el Dani, que comunicado contra FIFPro. Hay una bronca, pero una bronca fuerte de parte de la Conmebol. Y la Conmebol está contra la FIFA, o FIFA contra la Conmebol hace rato, ¿verdad? Sí, hay un distanciamiento. distanciamiento bastante importante. Te digo esto en relación a que, ¿te acuerdas que Alejandro Domínguez, por ejemplo, fue uno de los propulsores de la candidatura de Infantino? Me acuerdo. ¿Sabes qué dijo alguien en la Conmebol? No sé cuánto puede ser los que dicen esto, ¿verdad? A los jugadores van a parar porque ellos tienen, parece que el tema hasta global tiene miedo que sea, ¿verdad? No solo los europeos, sino que sea algo global de todos los jugadores. Por eso te Bueno, recordaba lo de Maradona. Y o sea, dicen, los jugadores van a parar por la pandemia. Bueno, la próxima fecha eliminatoria no se juega por la pandemia. Así dijeron. Eso yo le decía a Federico, ¿y quién va a ser el más perjudicado ahí? Y bueno, ¿Qué calendario así va a dijeron. tener Y después para eso seguir va contra desarrollando FIFA, ¿eh? Eso va contra FIFA. las porque eliminatorias? Tanto se pidió la autorización a FIFA que no se la dio, ahí ya hubo un resquemor, ¿verdad? Y, así que no van a jugar la Copa América. Bueno, no se juega la eliminatoria el martes. Y Claro. ya que hay pandemia, ya que... Entonces hasta ese pensamiento se deslizó. Claro, porque más allá de que se trata de los mismos jugadores, y era un poco la idea central del comunicado de la FIFA contra, comunicado de Conmebol contra FIFPro, porque hace poco les contaba el sindicato mundial, que es más de nombre que de acción, decía que, ¿sabes qué? Si quieren bajarse, tienen nuestro apoyo. Y la Conmebol lo que dice, esto es discriminación. Porque si son tan puristas, ¿por qué no con las eliminatorias? O sea, le decimos a la gente. Por eso, No no me quieren jugar, pero bueno. No, es que, espera, si son tan Por eso te puristas digo. con este tema, ¿cómo que en la eliminatoria? Y después el otro te diga, no, pero viste que en la eliminatoria Paraguay ya está acá, o sea, te quedaste 24 horas y el otro tenés que estar 30 días, 40 días. Y había una sede y ustedes la cambiaron sobre la o sea, hora y... pero es como que entienden, porque le decimos a la gente, y fue lo que ocurrió en el famoso ida y vuelta con lo que había decidido Inglaterra, y por eso no se jugó el combo de marzo. Más allá de que parece lo mismo, son torneos totalmente diferentes desde la organización y desde el dinero. Eliminatorias es un torneo de FIFA, y las copas, la América, la Euro, son organizadas por las confederaciones. Por eso está esa sensibilidad. Y cuando ¿se acuerdan que se especulaba? Porque, a ver, nosotros estamos en el debe con el tema del combo de marzo, y se habló que en septiembre, en octubre, en noviembre se va a meter triple fecha. Porque cualquiera diría, ¿y por qué no utilizan una copa? Porque en la Copa América hay días de sobra. Tan de sobra que se va a jugar un formato donde se priorice la cantidad de partidos en la primera ronda. Y uno Pero hubiera dicho, clasificado. ¿por qué no se juega ahí? Y no, porque una cosa es eliminatoria y otra cosa. Repito, más allá de que eventualmente se trata del mismo, o sea, de los mismos personajes, de los mismos actores Pero del la fútbol. conclusión, Dani y Federico, es que no quieren jugar los jugadores, esa es la realidad. Pero Porque- y ahí vamos al tema de quiénes son, y los sí, cracks. por Ahora eso, los que porque- ya tienen la vida hecha, Porque, ¿qué van a decir eso? los cracks brasileros o argentinos, lo que fuese, ellos no van a estar encerrados con su burbuja y con su familia nomás. Yo te puedo asegurar que si por allí no juegan la Copa América, no se juega la Copa América, vamos a hablar a los Neymar, los Gaviria y compañía en farra, fiesta, qué sé yo, en diversión, en carnaval y ambientes en los que mucho más riesgo van a tener que estar conviviendo en un protocolo lo que cerrado no- que Lo que hasta no aquí se viene mostró farra muy efectivo. solamente, lo que nos ponen no son farritas, con la familia, en una isla linda, ahora que se está abriendo gran parte del mundo otra vez. Pero ahí- Es una cosa, y yo ahí- creo, y hasta se da también por el tema de la cuarta copa en cuánto, en 6 años, decíamos. Sí, por eso la Conmebol, creo que Conmebol sacó tipo mitos y verdades o mentiras,
Y lo que dice Conmebol es llegar competitivo al Mundial. Claro. Pero a ver, pero si nos juegan los más... Entonces, lo que vos apuntabas, Ariel, yo creo que se va a utilizar. Porque es lo que siempre ocurre. Espera, es una verdadera reivindicación para que haya voz de los futbolistas que históricamente no la han tenido. Acá, a ver, si aterrizamos al nivel local cuando decimos... ¿Por qué los jugadores no paran pero con fuera el de tema de General Díaz? fuera de la vacuna, por ejemplo, Dani, que vos puntualizaste, ¿verdad? Pero por eso te digo, Sí. se va a llegar a que, espera, realmente es una reivindicación social de quienes son los actores más importantes del fútbol, o entre comillas es el capricho de los mega stars, de las super estrellas, que además han de tener el apoyo de esos clubes europeos, Claro. que no quieren saber absolutamente nada de selecciones, ya sea eliminatoria o copa, lo que quieras, pero que siempre miran con una óptica eurocentrista. La Eurocopa se juega, pero son muy quisquillosos. A ver, en marzo hubo eliminatorias europeas. Entonces, se va Porque se busca dar razones fuera de eso que decís de los propios jugadores de fútbol, fuera de la vacuna, lo que fuese, otro motivo. ¿Qué es lo que quieren? No quieren jugar porque creen que ellos van a estar bajo un fuerte riesgo al jugar la Copa América, o ellos quieren enviar el mensaje: no podemos estar jugando una Copa América mientras que centenares de personas están muriendo en nuestra región. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el verdadero motivo? Ninguna de las dos. La que te dije, por eso arrancaba diciendo, ¿por qué los brasileños de repente dicen que no quieren jugar? Porque se sintieron esperadas. ¿Por qué yo no estoy en la mesa de conversación? Porque si fuese una de las dos cuestiones que voy a decir, tampoco debería haber eliminatorias. Pero claro que en ese caso también los otros jugadores se hubiesen revelados. Pues los otros tampoco fueron Pero convocados ahí volvemos, o... no es lo mismo que se revele. Señores, ¿podemos jugar la Copa América? Pero ¿quién va Harrison a no le ver, convocó a su plantel, Tapia a su plantel. pero vayamos a ver, en el caso puntual de Paraguay, ¿quién es lo que se va a revelar? El tema es que, ¿por qué es noticia? Porque son los Casemiro, Neymar, Suárez. O sea, no es lo mismo que... el chico de ayer, el de Torres, que entró también, el de Peñarol, Sí. que lo dio Luis Suárez. Pero ¿en qué cambia eso, por ejemplo? O sea, que ellos iban a jugar si era la Argentina. Claro. Pero como acá en Brasil, no queremos jugar. ¿Cuál es la diferencia? Y lo que te dije, Porque ayer que fue consultado. que se hizo todo ese cambiazo sin ser consultado. ¿Y en qué va a incidir en los jugadores que se jueguen en su país la Copa América? Y salvo en lo que te conté, lo de la vacuna. Pero después, el hecho de haber... Y bueno, entender que es un momento también para hacer sentir, porque eventualmente si llega a ocurrir eso, cualquiera de las proyecciones que hace rato Bruno hacía con el tema de lo juegan a regañadientes, juegan solamente los... en Brasil hablan inclusive que podría jugar la selección olímpica. Pero salimos en el final que no quieren jugar. ¿O no? Que aprovechan la determinada situación y vamos todos para las vacaciones. Esa es mi conclusión. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. El orgullo de los colores de nuestra albirroja, más allá del fútbol, va más allá del fútbol. En esta Copa América, acompáñala con sus colores en tus manos. Con la nueva Pilsen Albirroja edición limitada. Encontrala donde siempre. Escanea el QR y participa por Bicicoolers TV, mini componentes, camisetas de la Albirroja y muchos premios más. Pilsen, desde 1912 con la Albirroja puesta. Santa Clara Medicina Prepaga, comprometidos con la salud, ofreciendo medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Santa Clara, vivamos más. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga, y entérate más o llámanos al 418-0146. ¿Quién está, muchachos? Porque no funciona el internet. ¿Quién está? ¿Quién está?
Ah, correcto. Bueno, vamos a hablar de la selección paraguaya en un momento. Mientras buscas tus llaves para salir, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio, con el pacto de confianza NGO. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de esos ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Porque las cosas buenas comienzan del corazón. Vuelven los días M al Shopping Mariscal. Los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de junio. Adquiriendo un cheque regalo para papá, pagas 200.000 guaraníes y llevas 250.000 guaraníes para compras en locales adheridos. Además, con tus compras participas del sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Bueno, vamos a la conferencia de Berizzo. Y ¿quién fue el otro referente que habló? ¿Habló Almirón también? Y Gómez Portillo. Vamos a las conferencias y analizamos lo de Paraguay, por favor. Miguelito Almirón. Pensaremos en mejorar en los errores que cometimos ahora, pero bueno, creo que el equipo está muy bien. Limitaron los circuitos de fútbol de Uruguay en la mitad del campo de juego, capaz que quedó en el debe de mitad de cancha hacia adelante en alguna ocasión. Sí, creo que hicimos lo que nos pidió el técnico, le planteamos muy bien el partido, ellos no pudieron jugar bien, como decía, en el medio campo. Lastimosamente nosotros no pudimos encontrar el gol, pero bueno, ya pensaremos en Brasil ahora. ¿Qué tiene este Paraguay que llegue invicto? No, creo que estamos haciendo un gran trabajo, es cuestión de paciencia y seguir mejorando. Gustavo Gómez, bienvenido. Comenzamos con las preguntas. Esta noche volvieron a sufrir decisiones erróneas del árbitro. Va la tercera en el proceso. ¿Qué les dijo Roldán sobre la falta a Lucena? La del primer tiempo. La verdad que no me gusta mucho hablar del arbitraje. Creo que el árbitro, no sé qué criterio usó, interpretó seguramente de su forma, ¿no? Y bueno, ya está, nosotros ahora nuestra idea, nuestra cabeza está en recuperar el físico para el partido del martes, que también va a ser un partido difícil. Hicieron la labor de puntuar de visitante una vez más. ¿Creen que esto acrecienta a dejar los 3 puntos la próxima semana en casa frente a Brasil? No, la verdad que nuestra idea siempre es salir a ganar en cada estadio, en cada cancha. Yo creo que hoy también hicimos lo mismo. Obviamente que enfrente tenés a un rival de mucho prestigio. Intentamos, creo que tuvimos nuestras chances, pero como dijo, el punto fuera de casa siempre es importante, y ahora tratar de mirar el partido, corregir errores y mejorar. Hoy se cumplió nuevamente de visitante y otra vez ante un rival duro y directo. Ahora, ¿cómo trabajar con el grupo, hablando como capitán, para capitalizar estos puntos que se lograron fuera, cumpliendo también de local, en esta ocasión nada más y nada menos que ante Brasil? No conformarse, trabajar con mucha humildad. Sabemos que vamos a enfrentar hoy enfrentamos a una de las selecciones, creo que una de las mejores selecciones del mundo. El martes va a ser lo mismo, tienen jugadores de mucha jerarquía, y a no relajarse, como dije recién, tratar de corregir los errores y ir paso a paso, que creo que estamos por buen camino. ¿Cuál es la virtud de esta defensa para competir de igual a igual y frenar grandes ataques como los de Argentina y Uruguay? Nosotros también, yo creo que nosotros también tenemos jugadores que juegan en ligas importantes, que marcan a jugadores de mucho prestigio, de mucha jerarquía, y trabajando, ¿no? Siempre estamos tratando de ayudar, haciendo trabajos defensivos, y eso ayuda muchísimo también.
Recibimos a Eduardo Berizzo, entrenador de la selección paraguaya. Bienvenido. Gracias. Esta noche se consiguió un punto muy valioso. ¿Fue el partido que esperó en la previa? El partido se desarrolló tácticamente con una formación inesperada de Uruguay. En su proceso no habían jugado con 5, tal vez pensando en Almirón, en hacerlo retroceder, utilizaron una defensa de 5 y eso obligó a que tácticamente modifiquemos nuestra manera de jugar, transformando a Miguel en un carrilero izquierdo donde defendió muy bien, hizo un trabajo excepcional defensivo. Uruguay es una selección que cuando pone a alguien de mitad de cancha rival, centra y tiene muchísimo peligro. Eso lo evitó el esfuerzo de él, el esfuerzo de la presión de los dos mellizos para que no salgan cómodos. Del otro lado, Robert. Ha sido un partido tácticamente incómodo para nuestro ataque. Entonces, cuando pudimos conseguir la pelota y salir y enganchar una jugada de ataque, las posiciones defensivas hicieron que partan de muy atrás, sobre todo Miguel Almirón. En la jugada donde pudimos combinar entre nosotros, tuvimos la más clara del partido, que fue un remate en el borde del área del Messi. Pero ha sido un partido de mucho esfuerzo, con un espíritu y una agresividad defensiva muy alta para sostener a un rival como Uruguay, y nos vamos fortalecidos por una actuación muy esforzada, tácticamente muy difícil de resolver, basada en un gran espíritu defensivo, en una solidaridad entre todos los compañeros muy alta, y creo que el partido nos deja fortalecidos después de él. Punto valioso contra un rival directo en lo que respecta a la clasificación. ¿Qué le pareció el partido de Alderete? Creo que ha sido un acierto porque nos obligó a jugar con 3 centrales sobre 2 atacantes muy peligrosos como Rodríguez y Suárez, y su presencia fortaleció el centro de la defensa. Afortunadamente, en la decisión táctica del partido lo incluimos y ganamos muchísimo en el juego aéreo con él, tal que casi convierte un gol. Es un futbolista muy fuerte, como todos nuestros defensas, son rápidos, agresivos, altos y fuertes, y creo que más que puntualizar en alguien, yo creo que el comportamiento general del equipo ha sido muy alto, muy satisfactorio, y como le decía en la primera pregunta, esto nos debe fortalecer. Ahora descansar e imaginar un partido tan difícil como este el martes, enfrentando a una de las selecciones más importantes del mundo, y hoy a rivales muy importantes, y neutralizamos el juego de Uruguay muy bien. ¿No le pareció que Gabriel Ábalos pudo haber sido una opción más tempranera en el partido, mirando las características especialmente del segundo tiempo? Necesitábamos correr al espacio. Imaginé que a Ángel todavía le quedaban energías para encontrar las espaldas rivales. Se acompañó de Miguel porque Óscar había hecho un trabajo muy desgastante, y la velocidad era la llave para picar a las espaldas de Jiménez, Godín y Cáceres. Pero después reforzamos el juego aéreo, lo intentamos con Antonio para que siga apostando por esa velocidad, y después el juego aéreo y soportar el balón nos obligó o nos hizo escoger a Gabriel. Pero todas las decisiones dentro del partido táctica ayudaron a resolver un partido incómodo, un partido difícil, con unos contra uno en medio del campo de Uruguay. Si uno no lo ajusta muy bien, se hace dueño del partido, y hoy afortunadamente nuestro medio del campo lo neutralizó. El equipo está invicto, pero solo ganó un partido en las eliminatorias. ¿Qué crees que le falta a este equipo para llevarse los 3 puntos? Hoy nos faltó a lo mejor encontrar esa pelota en las espaldas de nuestros rivales defensivos para correr hacia adelante. En la que lo encontramos, en la que combinamos entre los 3 atacantes, Almirón y los 2 Romero, generaron peligro. Ya le digo, el partido era táctico, nos obligó a un gran esfuerzo defensivo que nos debilitó en cuanto a profundidad en el apartado ofensivo. Pero felicito a mis hombres, enfrentaron a un rival y a un partido tácticamente hablando complejo, y lo resolvieron apoyándose en un gran espíritu. El partido exigía por el trámite de juego un referente de área. ¿Por qué se tardó mucho en agregar a Gabriel Ábalos? Para tener un referente de área se hace necesario desbordar primero. Entonces, como nuestros carrileros quedaban lejos, nos costaba poner con peligrosidad la pelota en el área. A mi entender, el partido requería velocidad y no tanto un centroatacante
referencia porque no había tal desborde. De todas maneras, a veces uno escoge pensando en que va a suceder una cosa y termina sucediendo otra, pero más allá de la conclusión final, el trámite del partido, nuestros futbolistas lo asumieron con una gran personalidad y eso era lo que esperábamos de todos hoy. ¿Qué significa haber puntuado en Montevideo y mantenerse en la zona de clasificación directa al Mundial? Mire, ganamos un punto e impedimos 2 de nuestro rival. Un rival que es mundialista, que cuenta con futbolistas en los mejores clubes del mundo, un rival con experiencia, que sabe jugar este tipo de partidos, en eliminatorias sobre todo, que en casa es muy fuerte y sin embargo, frente a todo eso mostramos una gran personalidad en cuanto a jugar cuando pudimos y a defendernos con mucha agresividad, con mucha solidaridad en el apartado defensivo. Como le decía al principio de la entrevista, esta actuación nos vuelve a fortalecer. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Yo tengo un héroe invencible, lo llamo papá. Felicidades papá en tu día. Gracias por todo, gran amigo, maestro y mejor consejero del mundo. En este mes regalale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad, precio, ubicación, todo lo que podés tener invirtiendo para tu familia de forma segura. Boulevard Plaza Pinedo, lanza la Torre 2, ofreciéndote más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, áreas de coworking, comercios externos. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Búscanos en redes como Boulevard Condominios. Podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa, máximo respaldo a su inversión. La locura por el fútbol solo tiene una cura: más fútbol. Contigo, conectate a tu pasión con tu plan de TV e Internet Hogar. Para más información, ingresa a tigo.com.py. Tigo, nos mueve la misma pasión. En Inverfin mimamos al rey de la casa con ofertas y regalos exclusivos. Durante el mes de papá en Inverfin encontrás precios imperdibles en muebles, celulares, equipos de sonido, heladeras. Todos los productos de cocción vienen con un kit de condimentos de regalo. Visita Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828 en las redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Tener un banco más digital podés hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos, porque detrás de cada plataforma digital de Visión Banco hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir hasta el banco. Tener un banco más digital podés hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil. Nos vale, un punto nos vale. Está claro que todos queremos ganar, ¿verdad? La idea mía pues es seguramente también es la de todos, ¿vale? Porque si ganamos a Brasil lo ponemos otra vez bien, pero hay que ganar. Todos pensamos que íbamos a ganar a Uruguay, porque yo siempre pienso positivo y después como mucho empatar en Brasil, ¿no? Pero ya. Ahora se ha dado diferente, ¿no? Ojalá que Dios quiera y que le ganemos a Brasil. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. En esta Copa América, acompáñala con sus colores
mejores en tus manos con la nueva Pilsen Albirroja edición limitada. Encontrala donde siempre. Escanea el QR y participa por Bicicoolers TV, mini componentes, camisetas de la Albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la Albirroja puesta. Yerba mate compuesta arcoiris viene en 3 presentaciones con menta y boldo con cedrón y burrite con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capi y yerba mate compuesta. Otro golazo de arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Vizal llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te quedas solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y pagás 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió. Cambiate a Claro. 12:55. Anthony Silva, Ariel Julián. Impecable. No tuvo muchas intervenciones, pero en las que estuvo bien. Miguel Cáceres, 6 de calificación. Dani, Anthony Silva. Bien, bien, o sea, habla mejor de los compañeros, pero siempre esa voz de mando que está atrás. Y Pero no tuvo muchas intervenciones. No, es que por eso. Pero resolvió muy bien las que tuvo. Impecable, vos decís, pero tanto así, Pico, ¿cuántas tapadas? Porque resolvió bien, sin complicaciones, las pelotas cruzadas, salió a descolgar. Aguantó bien algún que otro mano a mano. A mí me gustó mucho una que él no toca la pelota, pero que... Yo te iba a decir esa, no sé sé. a Suárez, el error de Jiménez. Ahí está. ¿Esa? Que entra Suárez por la izquierda. Le da chico el ángulo. Con los brazos en alto y las piernas. Y lo obliga a Suárez a tirar el centro corto en lugar de buscar el arco. Tenés razón. Esa me parece que estuvo muy ágil. Pero yo no sé si llego a la categoría de impecable, porque impecable, pues, o sea, yo creo que sí, bien, muy bien te diría. Sobrio. No, claro, sobrio. Porque el calificativo que da Ariel, pues ya es 5 sobre 5. Yo le doy un 4, muy bien. ¿Te acuerdas? Muy bueno. Antes pues era la calificación así. Claro. Insuficiente, aceptable, bueno, muy bueno y excelente. Sacaron que la del diario es de 1 a 10, ¿verdad? Por eso tenía 6 ahí, sí. Anthony. Claro, pero fíjate, muchas veces era tu responsabilidad que el 5 se vuelva a 4 o el 4 se vuelva a 3. Acá Anthony no tuvo ninguna que vos digas, mira, acá él se complicó. Y la jugada que desarrolló Federico era la que también me recordaba. Porque yo creo que en el vestuario Gastón le tuvo que haber agradecido primero a Anthony y luego a Arzamendi, a quien es el que saca, porque son de esas jugadas que te pueden marcar. Claro, cuando porque hablemos de no hay, Jiménez, ¿verdad? pero claro, no hay una tapada de Anthony. Y ¿sabes por qué yo destaco mucho esa jugada de Anthony? Por el trámite del partido, muchas veces el golero se puede ir del encuentro. Y él estuvo atento, porque, a ver, ¿cómo se desarrolla la jugada? Una jugada de tu volante central. Y cuando está por perder, está tan atento que achica correctamente. O sea, yo entonces, ya que el partido no me ofreció para ver la valoración o evaluación de, mirá, le llegaron 5 veces, 15 centros cruzados, en el tema de los centros también estuvo bien. O sea, esos centros que metió, salvo la primera, donde hay una distracción de la marca, donde Suárez cabecea debajo del arco, descolgó bien, por eso totalmente aprobado, de un puesto que ya se dejó de hablar. Desde la lesión de Gatito. Federico, Anthony Silva. No, ya estoy de acuerdo y diagramé la jugada que me parece fue clave, sin haber atajado, pero como la achicó el ángulo en forma perfecta. Pero tu calificación. A Luis Suárez. Muy bien. No, del 1 al 10. 7. ¿Ariel? Tengo que ser coherente con mi... Claro, por eso. 8. Yo 7. Y por eso te digo, que no haya sido más elevado, no fue culpa de Anthony. Vamos por la defensa. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Personal. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales Coco, frutos rojos, limón, maracuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Arrancamos con el lateral Robert Rojas. Federico. Robert Rojas me gustó, me parece que lo controló a Viña,
Había tenido un problema con Suárez cuando arrancó a la izquierda. Lo complicó quizá un poco Torres, pero yo le doy, ya que estamos con el puntaje, le doy un 6 a Robert Rojas. Me parece que cumplió. No dejó sacar por centro esa de ese lugar. Perdón, Federico, por esa banda en algún momento llegó a estar Luis Suárez. En el primer tiempo, claro. Y mira, que le aguantó. Y el primer tiempo, y después se mudó a la banda de Alderete. El primer tiempo fue Paraguay superior a Uruguay, lo aguantó y lo aguantó a Viña también. Pues Viña fue el enviado ahí para desbordar y no dejó que lance centro, estuvo bien. Hay así como hay jugada emblemática de cada uno, hay una donde lo saca con el cuerpo pero en forma perfecta, lo tira al piso a Viña, que se queda apretando una falta que no existe. Muy bien hasta ese oficio para poner el cuerpo, lo que le faltó en los famosos partidos de la Copa Libertadores, el tema de anticipar con el cuerpo, no confiar tanto en su velocidad, me parece que cumplió bien como lateral. ¿Cuánto le pones? Yo ya decía incluso, ¿Cuánto Bruno, le pones? Yo le pongo 6, pero 6 de los buenos. Robert Rojas, 7 para Miguel Cáceres de 6, por eso hoy. Yo decía incluso ayer, después del partido, que si es por rendimiento, no tendría por qué salir contra Brasil con el rendimiento que tuvo ayer Robert Rojas. Ariel. Bien, también le pongo como calificativo. Firme en la marca, imponiéndose en el juego aéreo, fuerte, no me acuerdo ninguna jugada en la que él fuera desbordada por la banda en la que marcó. Y además también en el primer tiempo, no teniendo mucho oficio, se la supo arreglar cuando metían así pelota al vacío, buscándolo a él para que Paraguay salga un tanto de la presión. Hablo del primer tiempo, principalmente en la primera parte. Hasta los 30 más o menos, él se mostraba como una suerte de válvula de escape por la derecha. Cumplió muy bien. 6 también yo le pongo. Dani. Yo le pongo 7 porque además yo creo que cuando Berizzo diseñó la línea defensiva era consciente que él iba a ser el más salidor, porque al tenerlo al Alderete del otro lado y esa gran jugada que recordamos el primer tiempo que termina con el gol de Ángel es un cambio de frente de Gastón Jiménez para Robert Rojas. El pique que mete Robert Rojas es de unos 40 metros. Allí él recupera el balón y después la jugada que ya aparece más en el compacto, donde están Villasanti, Ángel Romero, Oscar Romero. Entonces, yo creo que Robert era muy consciente que él tenía que ser la salida. La jugada del gol anulado de Uruguay es porque se pierde el balón cuando él ya estaba proyectado. Por eso en la jugada no aparece Robert Rojas. Por eso por su zona ingresan tanto Viña como... Marcaste la jugada que ganó por arriba. ¿De esa hablaste con la de Ángel o no? No. ¿Esa también? Sí. No, esa. Ah, ya. ¿El juego aéreo ofensivo? Es ofensivo, exacto. Sí. Entonces, igual... Eso pasó por arriba, ¿no? Claro. Sí. Igual yo, por ejemplo, creo que, a diferencia de lo que marcaba Federico, yo creo que el famoso cumplió. Yo creo que contra Brasil y lo prepararon para que Escobar juegue. O sea, a mí no me llegó a esa... sensación de decir, porque repito, para mí jugó muy bien y creo que tuvo una doble obligación de que tenga que ser salida constante, pero me parece que Escobar debería arrancar el partido contra Brasil, pero yo le coloco una nota 7. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89 y Activa 92, nuestro diésel Aitiva S50 cargando calidad certificada al mejor precio del mercado solo en Petrosur. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, queso light con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo queso light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lactostrebol y la garantía de la cooperativa Chortizar. Bueno, vamos por Fabián Balbuena. Adelanto ya. No quiero que se sientan cohibidos ni presionados por lo de Miguel Cáceres. Saluda a Miguel. Jefe de deportes de ABC. 7 le puso a Fabián Balbuena. Arranco con Chuna ahora. Coincido y hasta me tiento en colocarle un 8, porque todos nos quedamos con lo del Alderete, pero creo que el nuevo para mí allí, de lo que era la dinámica,
porque Fabián fue el que más pelotas recuperó, ganó todas las por arriba, y yo creo que respetando lo de Miguel, viste, ustedes se enojan cuando yo pongo el tema del decimal, ¿verdad? 7.5, entonces yo me quedo con lo del 8, pero fue muy bueno. Y mira que a mí en el combo anterior no me había llenado, porque Fabián fue dupla de Gustavo contra Argentina y contra Bolivia, y allí sí a mí me genera la duda, pero vuelvo otra vez a lo que creo que Federico estaba contando, el tema de Junior Alonso, para lo que va a ser Brasil. Pero ayer, y lo que recordaba Ariel al comienzo del programa, yo creo que Fabián tuvo muchísimo que ver para que nos sintamos otra vez. Mira, parece que están los de siempre, los Chito, Colorado, porque y a mí me gustó muchísimo el trabajo de Balbuena. Bueno, West Ham hoy anunció lo que ya él antes lo había hecho. West Ham hoy anunció en su página oficial de red social Twitter que no va a continuar Fabián Balbuena. Lo más probable es que vaya al Lazio de Roma. Lazio de Italia. Que en un momento ya estuvo antes ya de estuvo. West Ham. Cuando estaba en Corinthians, estuvo muy cerca. Lazio. Ya lo busco. Ariel. Coincido con una puntuación de Miguel de 7. Casi te salió otra palabra medio... No, puntuación. Puntuación. Esta vez sí estoy más cuenta el tema de cosas que de repente el tapaboca es medio complication, pero bueno, no coincido con el 7, con ese calificativo. Creo también que Berizzo se jugó por esta línea defensiva, a sabienda también de que una de las herramientas muy vigente y utilizada por Uruguay son las pelotas frontales. Y ayer o pelotas cruzadas al área, porque me parece a mí fue la herramienta que más utilizó Uruguay. Y su juego aéreo y su presencia física ayer fue favorecido por ese hecho. Salvo los primeros 10-12 minutos iniciales, en los que se le filtraron tanto a Fabián como a Gustavo. Dos seguidas que pudieron haber sido fatales. Felizmente no tuvieron tiro los uruguayos, entre ellos Suárez. Pero bueno, después habrá que verlo cuando salga a campo abierto. Pero ayer, por las características del partido, insisto, le favoreció, impuso mucha presencia y casi siempre ganó en las pelotas aéreas. Muy bien. Federico. Para mí, de los partidos exigentes, teniendo en cuenta Copa América, eliminatoria, fue el mejor partido de Balbuena en la selección. Me gustó mucho cómo mostró cierta malicia, porque él hay una que lo atiende a Vecino apenas arranca el partido. Y después cuando se produce el tumulto de la cabeza de Pica Lucena, Vecino le dice a Balbuena, le dice, vos me pegaste un codazo allá, porque le cobraban falta a Balbuena. Le metió uno a Suárez. Sí, le metió uno y le cobraban falta, pero no, ¿viste? Me van a decir, bueno, codazo, ¿no? Y sí, hacía falta, aparte de ser buen jugador, también como diría Cota, no ser tan buenos. Y eso se notó ayer, y realmente me gustó. Incluso Ariel, vos decís campo abierto, y vos sabés que él salió un par de veces al círculo central, perdió y recuperó rápidamente. Hay dos jugadas que uno decía, mira la pelota que pierde, buena, pum, la recuperó otra vez. Entonces estuvo muy ágil, se vio muy favorecido sí por el perfil, rechazó mucho, creo que hizo un gran partido en las dos facetas. Cuando Paraguay no era tan atacado en el primer tiempo, como cuando sí se vino con todo Uruguay y con pocas ideas, pero entrando por ahí algo que le convino mucho a la dupla central. Entonces yo también comparto el 8 para Fabián Balbuena. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visita hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresa ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset Cubiertas para todo tipo de vehículos. De los creadores de los packs Ron, Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortim Ron Forti Limón con néctar de Morocuya Frutica, la más fresca combinación del Ron Forti Limón y la fruta de la pasión, el Morocuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural, es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles, pack de Ron Forti Limón con néctar Morocuya, combinación natural. Vamos por Gustavo Gómez Portillo. Arranco con Ariel. Yo le pongo a él también como uno de los más destacados. Si yo me preguntaba un podio, lo incluyo a él, porque también se cansó de
de sacar pelota. Me parece que se armó una muy buena sociedad con Osmar Alderete. En medio de la característica del desarrollo del partido, su presencia, impuso firmeza, sacando por arriba. Si la jugada requería salida de cortar, cortaba también. 7 para Gustavo Gómez. Dani. Sí, yo comparto con la numeración y como siempre ocurre, como hizo Josema, era el encargado de Ángel y Godín sobraba. Yo creo que Gustavo era el que, más allá de comprender los movimientos de Suárez, son mucho más radicales. Corrió más y al ser un partido donde estamos destacando toda la faceta defensiva, partimos luego de la premisa de que todos hicieron un muy buen partido y creo que Gustavo no desentonó, por eso elogiaba lo de Fabián Balbuena y me parece que jugó para un 7. Sí, la misma cosa. Sin el protagonismo de Balbuena, no cometió errores, entonces le pongo un 7 al hombre del Palmeiras. El más alto puntaje, Omar Alderete, 8. Lo elegimos como la figura. Y ya que le pusimos 8 a Fabián, tengo que poner 9 entonces, ¿verdad? Claro. Porque Alderete fue el mejor. Rayó la perfección, Solo ¿verdad? un error, ¿sabes cuál fue? Un mano a mano con Pero fue un Luis rechazo. Suárez. Claro. Fue un rechazo corto. Fíjate que no fue ni siquiera pifiada. Es un Claro. rechazo que él se arroja a barrer, le queda corto y de ahí viene un Pero ataque si de terminaba Uruguay. en gol, no hubiese elegido a... Los detractores. Yo no iba a ser tan cruel porque yo insisto, cuando se hablaba, es un rechazo que te puede pasar. El tipo se Claro. tira a la velocidad. Un rechazo más por y dentro queda- que por fuera, y sí, capaz lo que y le sí, puede sí, cuestionar, sí. ¿verdad? Pero de era acá intervenir. fácil. Era intervenir. Mira que Cachorro en ese mismo lugar cometió una falta que no, como ya todo. O sea, lo de él se valoraba porque llegó a la pelota. Sí. Cuando hablo de la de Cachorro, es cuando faltaba tiempo de descuento, que cometió una falta por llegar de tiempo, que después vamos a ir a Cachorro, que no entró bien lamentablemente, y vino el centro ese para nadie, por suerte, de Torres. Qué lindo problema el partido contra Brasil, ¿verdad? No, porque tiene que... Porque yo no sé si él va... Alderete, por ejemplo, yo ya creo lo tiene que dejar. Yo creo que son... O si no, son ahora, tener una porque disyuntiva ahí que va- Arzamendi entró muy Claro, bien no. y permitió que se despegue más Almirón. Ahí sí me parece que... o sea, creo que depende mucho, va a depender mucho de la característica del rival. Claro, pero además, Bruno, vos en el Defensores tenés que pretender un poco más una vocación ofensiva. ¿Y qué haces con el DT que te jugó un partido? Entonces, la problemática que te plantea, una linda problemática es, se ganó para segundo marcador central siendo zurdo, con su rendimiento. Yo creo que contra Brasil. Yo creo que ayer lo puso, pero sabiendo que, ya que Bruno citó lo de Arzamendia, cuando entra Arzamendia, prácticamente Paraguay también pasa a jugar con línea de 5. Porque era Robert y Arzamendia y esos tres que estaban muy bien compactados. Fabián, Gustavo y Alderete. O sea, Pero también por la estatura, Dani, ¿eh? No, es que... Mira que la estatura de los 4 en el primer tiempo, lamentablemente no tuvimos más tiros libres en el segundo tiempo. No, porque ya no llegamos. Claro, en el primer tiempo los tiros libres a favor, temblaba Uruguay. Vos veías a Godín y Mulera las indicaciones que le dan a sus compañeros, y Alderete fue uno de los que tuvo una clara, donde no le queda bien el perfil para darle más fuerza a la pelota de cabezazo. Él agarra el segundo palo, gana y va a la pelota a Mulera, que estaba bien ubicado, ¿verdad? Pero fue una muy importante. Él le da la fuerza de un cabezazo al medio para lo que debió ser un disparo. Pero sí, allí, por ejemplo, porque, a ver, acá la gente sabe, se critica y se elogia con la misma vara. Es un acierto de haber de Berizzo, porque como que no está, tanto se habló de Martínez, ¿sí? Y no estaba Alderete, y cuando Bruno dio aquel equipo con los marcadores laterales puros, y uno decía, bueno, que aunque sea Alderete, sin esperar el nivel superlativo, y porque en esos 10 minutos que citaba Ariel, y capaz por lo que explicaba también el técnico, porque a ver, si vos encarás un partido y el rival te sale con otro esquema, lógicamente vas a estar un poco, ¿quién le toma este? Baja vos, porque esa fue la zona donde entró Rodríguez. Y acá con Bruno y Federico decíamos, espera, ¿cómo se para Uruguay? ¿Por qué este está jugando por derecha? Y fue justamente la zona de Gustavo Gómez y Alderete. O sea, como que en los primeros 10 minutos hubo una especie de temblor. Pero después, esa jugada que ustedes recordaban que termina con el disparo de Suárez, que uno pensaba que fue córner, pero había agarrado efecto, es solamente una. Yo destaco, por ejemplo, hay una jugada donde el que entró a hacer barullo, que fue Torres, ahí donde él le gana a Gustavo Ese es Gómez. el 18 que entró por la banda derecha, ¿verdad? Sí. Botín naranja. Sí, ese fue, y fíjate, ese fue un cambio muy bueno el que hizo el sí, y técnico. fíjate que en Uruguay hablan solamente de él.
Solamente él. Vos sabés que él estaba anunciado de titular, los medios uruguayos daban de que iba a arrancar de titular. Que él iba a jugar en vez del que jugó como segundo delantero. Sí. Pero, y es más, veía que decían, ¿por qué no jugaron los dos? El reemplazo de Rodríguez, sí. de Jonathan. Y Jonathan. Esa jugada, él le gana a Gustavo Gómez, le gana a Fabián Balbuena, y cuando quiere sacar el zurdazo, llega Alderete. O sea, llega el que estaba más lejos, estaba tan enchufado que no ocurre esa, bueno, ya no es mi zona. Cubrí vos, que hace poco hablamos en partidos de Copa Libertadores, como cuando uno mentalmente está desenchufado, cubre su quintita y después, bueno, ese es de mi otro compañero. Él es quien va, y Alderete fue, entre los 4 defensores, el que más bloqueo tuvo. Entiéndase, fue el tipo que más se acercó al uruguayo que iba a patear y metía la pierna. Eso te habla de timing, de todo. Mano a mano sensacional, porque incluso hay 2 pelotas también que pierde Jiménez. No fue tan grave como la cachica Silva, pero fueron pelotas peligrosas que salva Alderete, y también tuvo el tupé de algo que es muy difícil para el zurdo o el diestro: rechazar de primera con la otra pierna. Un momento que Uruguay no acosaba con centro, él cerró muy bien sobre el segundo palo, rechazando con la pierna derecha. Con la estatura en el primer tiempo le daba salida clara, sin la velocidad que tiene para ser lateral, pero le daba salida clara y realmente redondeó un partidazo. Sereno en el primer tiempo y un león en el segundo tiempo. Fue una cosa de loco cómo rechazó, cómo ganó mano a mano Alderete en la segunda etapa. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscalos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT, Tu Quiniela TT, e jugar legal jare cobrata catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos, apostala. Nuestra Señora de la Asunción y Guasterion tienen 90 premios de 500.000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil, enviando, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más información, seguí las redes sociales: Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 59521-2891-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Estamos para ir con Villasanti. Ojo, ojo, no voy a decirle cuánto le puso ABC para no... Pero no tiene que ser primero Gastón. Digo, posicionalmente. Porque Jiménez el que vamos jugó a respetar como lo que está en ABC, Dani. Siempre he respetado. Ariel Matías Villasanti. Esperen más participación suya. Corrió, parece que corrió por correr. A su favor, que protagonizó la mejor jugada en ataque de Paraguay. La asociación con Ángel Romero. Dani, punto. 5. 5. Sí. Bueno, está bien. ¿Cuánto le puso Miguel? Yo le pondría 6. Digo, pues, fíjate, en la defensa no aparecía ese número, para dimensionar dónde estuvo fuerte y dónde el centro. Yo creo que, por ejemplo, lo de Villasanti, a ver, él juega diferente a lo que juega en Cerro.
Ahora mismo, es un poco A mí me parece que ahí también Lucena tuvo ese problemita. Sí, pero es la primera premisa, Sí. porque de todos esos tríos que hablamos, Villasanti siempre es el más adelantado. Por ende, él es el que menos contacto tiene con el balón y tiene un trabajo más táctico. La primera jugada de presión de Paraguay que se produce ya por el minuto 2 es cuando él va y prácticamente lo choca a Bentancur y gana justamente un lateral. Ahora, yo creo que más allá de esa obligación táctica, está teniendo oportunidades para que pueda demostrar algo más. Yo te soy sincero, salvo que haya existido una voluntad del jugador, hablo de Pica Lucena, para mí el partido entra en el momento más incómodo, cuando se da el doble cambio de la salida de Lucena y el ingreso de Torres. A lo que voy es, para mí cuando ya pedíamos un recambio, un refresh en el mediocampo, era Villasanti, no era Lucena. Ahora, si en el cuerpo médico dicen, no, Lucena ya estaba jugando así casi por inercia por lo que le había pasado en el primer tiempo con Vecino, no hay mucho que decir. Pero me parece que en ese momento, porque creo que los volantes que tiene la selección, Cachorro, Piris, pueden hacer ese pedido que tienen. Se nota que cuando hablemos de Gastón Jiménez, para mí hay dos fijos, y justamente no se trata del mejor volante que tuvo ayer Paraguay, que son Gastón Jiménez y Matías Villasanti. 6 le pusiste a Villasanti. ¿Y vos, Federico? 5. Coincidí con Ariel. Sí, estuvo muy poco en la conexión, muy poco en la marca. Realmente Ariel citaba la jugada con Romero, y hay una buena también que anticipa en el segundo tiempo y le da un pase al Mirón, que después Mirón no puede sacar el remate dentro del área, lo rodean y tiene que salir de vuelta al Mirón. Pero son pocas cosas para un jugador que tiene una dinámica que tendría que participar más, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión de funcionamiento para él. Me parece que le cuesta encontrar el lugar, pero uno espera más, y realmente tuvo muy poco contacto con la pelota, y tampoco quiso mucha sombra, persiguió como en otros partidos. Entonces 5 para Villasanti. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar BB Superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Vamos por Gastón Jiménez. Y ya les adelanto que tiene la calificación más baja, la puntuación más baja de todos los alineados ayer. Y está bien, me parece que yo le pondré un 5. A ver, Miguel a veces le puso 4. A ver, ¿cómo decir? Yo entiendo por qué Gastón jugó allí y qué le dio a la selección. Porque creo que todos estamos de acuerdo que en el primer tiempo se jugó mejor que en el segundo tiempo. Y creo que la presencia de Jiménez tranquiliza notablemente a los centrales. De tener una descarga casi segura y que no la va a perder fácilmente. Hablo de Gastón Jiménez en el primer tiempo, y cuando acá hablamos, porque me parece que es un tipo demasiado técnico, y hasta voy a agarrarme de esta premisa para decir que ya sabemos que él es técnico, y él es el más técnico de todos los volantes que tiene Paraguay. No hay necesidad de que quiera mostrarlo, como lo hizo ya con su Rabón antes, pero ya sabemos. O sea, ya sabemos que es un tipo técnico, todo lo que quieras. En el segundo tiempo abusó de eso, porque además le estaba saliendo bien. Pero creo que su rol táctico, y si recién estábamos diciendo que Villasanti, para lo que puede dar, no está siendo explotado correctamente, o él no se mete en el encuentro, con Jiménez me parece que uno va a ser mucho más exigente. Porque estamos hablando del jugador buque insignia, fetiche, llamarle como quieras, que a tal punto que le pidió el tema de la nacionalización o naturalización. Entonces, ayer me parece que tuvo un rol de
tranquilizar a los centrales, de ser siempre opción de pase de ellos, pero como que el partido también le eximió de algo que uno espera de jugadores de selección, que tengan una rebeldía. Lo que hizo Almirón en el segundo tiempo, de la nada sacó una jugada que generó tanta desesperación en Muslera, que ese disparo se iba afuera, pero le generó una desesperación al arquero de Uruguay, que igual se tiró para agarrar y casi regaló un córner. Entonces yo creo que se contagió muy rápido de su zona de confort. Es como que, este partido me pide para que haga esto nomás. Estaba haciendo eso y después del segundo tiempo, capaz porque entendió que ya estaba fácil, cometió un par de situaciones de esas que si terminaban en gol, creo que la crítica inclusive tendría otra tonalidad. Pero justo el segundo no estaba fácil, el segundo tiempo, en el peor momento. Yo reconozco que Gastón Jiménez ayer, bueno, no sé hasta qué punto esto es decisivo en el desarrollo del juego, pero por lo menos acertaba en los pases sin riesgo, ¿verdad? Sin arriesgar, 1 o 2 metros. Hacía bien, la mayoría de las veces, salvo en el par de ocasiones que Dani dijo. Pero recuérdenme 3 recuperaciones de pelota que ha tenido. Y yo creo que él no está Así para recuperar. Porque a mí me dio lástima en el segundo tiempo cuando lo he visto con su tranco, cómo volvía él, cuando Calderete y compañía se estaban matando. Tranco, lento. Es una imagen que la marqué y me quedó grabada. Quiero ir a Federico, después le pregunto solución, pero no, hombre, no vamos a estar ampliando. No, pero yo no te hablo de que fue un problema él, O sea, por eso te decía, Bruno, él cumplió un rol. Entendí lo que vos dijiste, que vos comprendés la función que él cumple. Pero si le dan calificación 4 o 5, algo no está bien. O sea, ¿y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Es Cachorro Sánchez? No. La solución es Piridamota. Y es una incógnita. ¿O es buscar ya otro jugador? ¿O no hay un jugador de sus características? No. Yo me quedo con el último que dijiste. o sea, Bruno, yo creo que tiene... Me parece que hay una incoherencia pero en el el sentido de que le ponen 4 o 5 de calificación, pero no hay otro, dicen, o sea... Yo no veo que él haga algo diferente, que le haga, que le marque una diferencia por encima del resto y que lo suyo sea absolutamente... ¿Cómo es en el currículo que dice? No hay otro. Imprescindible. No excluyente. No excluyente. Y yo insisto, reconozco ahí el toquecito ahí, acá, bien, 2 metros sin arriesgar. El cambio de frente para la jugada que estábamos hablando. Vos sabés, con Federico cuando estaba mirando... ¿A vos te gusta Gastón? No, es que a ver, Bruno, yo parto de la base que él tiene una técnica que no tenemos. No, ya sé, pero yo le pongo 5 de calificación, entonces hay una incongruencia. No. Si vos le das 5 de calificación a alguien... Porque yo espero más de él. Porque yo espero más, o sea, por eso te dije, por eso te puse el ejemplo de Almirón. Todo el mundo está diciendo, Almirón jugó, y sí, y Berizzo explicó, dijo, yo esperaba que me jueguen con línea de 4, jugaron en línea de 3, soltaron, entonces le tenía que pedirle a Miguel para que le siga al carrilero derecho, pero ¿qué hace Almirón? Y en eso yo comparto con Ariel, más inclusive por el tranco de los otros volantes, lo de Pico, los tíos que corren, y Gastón Jiménez al trote. Eso no tiene nada que ver con la técnica. Y no se puede probar con otro jugador. No, y eso te estoy por diciendo. Por ejemplo, Piridamota, te tiro un nombre, Piridamota. Cachorro Sánchez. Y son de otros rasgos. Y yo creo que eso va a repercutir en cómo juegan nuestros centrales. Perdón, Federico. Yo creo que se tendría que probar con otro. Sí, con Piridamota estoy de acuerdo. Porque si yo me decís que es una posición delante de la línea de 4 para la que únicamente Gastón Jiménez está programado, no. De hecho, lo puede hacer Lucena, lo puede hacer Piridamota, Cubas, que ha jugado ahí. Y yo ayer estaba resaltando que era con pelota predicción, a lo mejor estaba haciendo un buen partido en el primer tiempo. ¿Verdad? Se estaba perfilando mis 6 ahí creciendo, y de los segundos tiempos le pongo 4. Le pongo 4 porque cuando vos te das cuenta que querés hacer una calecita y no te sale, querés hacer un taquito, no te sale, y querés hacer una bicicleta para salir y no te sale, cortá, hermano. Y me parece que la forma de entender el fútbol, porque no creo que haya sido falta de compromiso ni irresponsabilidad. No puede ser que un tipo tenga la cabeza rota, esté corriendo apenas puede y vos te pongas a hacer taquito. Hablo de Lucena, ¿verdad? Una desigualdad de esfuerzo demasiado grande. Porque tampoco recuperó una buena en el primer tiempo, que nos miramos con Dani, pues se tiró a los pies incluso, recuperó bien, pero creo que lo del segundo tiempo es más de lo mismo. No. Yo no veo por qué tenga que ser titular Gastón Jiménez.
admitiendo su técnica, pero tiene lentitud, falta de marca. Fíjate que ayer Almirón, si vos decís que no está programado para marcar, bueno, Almirón y Oscar Romero tampoco tendría que estar programados, pero ayer recuperaron un montón. Ayer Almirón fue lateral izquierdo. Claro, a la pucha. Entonces, no estoy con que tenga que seguir siendo titular Gastón Jiménez. No creo que no haya otro que ya decimos no tiene su pegada, su técnica, su taquito, su rabona, pero que le va a ser mucho más útil al equipo. No lo veo como útil al equipo. Ahí está. No lo veo como útil al equipo y me parece que ayer le pongo 4 puntos. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Vamos por Lucena Cardoso. 8. 7 acá, en ABC. Yo hasta le da el toque épico, ¿no? El tema de jugar vendado, pero antes de eso... No, jugó muy bien. No, por eso. Jugó muy bien. A ver, de los 3 volantes, él era el que estaba más orientado hacia la izquierda, por eso el choque ahí que tiene con Vecino, pero apareció por todos lados. O sea, sí, eso. Hay una parte donde él era el receptor del pase fallido de Almirón, que estaba jugando más retrasado. O sea, es un tipo que realmente ayer el famoso, si no era por Alderete, estaba ahí para tuvo mucho recorrido y además buscó la forma, se las ingenió para tener un fútbol combativo a sabiendas de diferencia de estatura, de físico, porque él es chico y los jugadores de Uruguay la mayoría, ni uno te puede hacer el medio campo, tenía 1.70, no, por eso, y él siendo así casi liliputiense y todo ahí se las arregló, peleó, combatió, hasta tuvo lo que dijo Dani. Solo se complicó en los momentos y seguramente esto también forma parte o es producto de que él le sacaron de su hábitat porque no estuvo en la función que suele hacer en Cerro. Cuando recibía ese de espalda, ahí le costó y perder unas pelotas. Vos sabés que al comenzar el partido a los 40 segundos, él tiene un muy mal pase hacia atrás, que es la primera llegada que tienen los uruguayos y que Gustavo Gómez salva. O sea, él había arrancado y yo siempre valoro, siempre valoro el que comenzó mal y después se recupera. Se recupera, quiere decir que tiene cabeza. Federico. 8 puntos, sí. 8. Sí, se comió la media cancha. Lo pongo en el mismo nivel que Valbuena, fíjate. Alderete 9, Lucena 8. Lo transmitimos a todos los lugares de la cancha, ¿verdad? Y se simplificó menos mal cuando le vendaron la cabeza. Ahí ya sabía que era él, entonces... yo creo que salió porque no aguantó el ritmo, porque él juega, repito, a una exigencia que son jugadores diferentes, pero me da pena por Lucena, cómo la contra es el trotecito de Gastón Jiménez, y yo creo que el cambio fue justamente porque porque hubo sangre en la cabeza, lo que corrió, ligó, repartió, se enfrentó mano a mano con los 3 mediocampistas que uno decía, mirá lo que son estos Valverde, Betancur y Vecino, ahí no le tembló el pulso, y hasta no le tembló para ir a buscar esa pelota, que él justamente por encarar va a buscar de cabeza esa pelota que después termina con una lesión producto de los tapones de Vecino. Mensaje, puntualizar nomás tiempo de partido, si completan o no los 90. No entendí. ¿Cómo? Puntualizar no más tiempo de partido, si completan o no los 90. No sé si se refiere a lo de Pica, porque Pica fue cambiado dentro de todo, no te digo rápido, pero no es que completó, a diferencia de lo de Villasanti y lo de Gastón. Que amplíe, por favor. Pero a ver, vamos con Miguel Almirón. ¿Almirón? Sí. Y Almirón me parece que es... ¿Sabe qué sensación me dejó lo de Almirón? Que... Yo me hubiese gustado más que esté más suelto, con menos compromiso de marca. Vos sabés que
Y es lo lindo del fútbol. Porque en una corrida, mirá que a 3 jugadores uruguayos, y mirá que ya era segundo tiempo. Pues sí que le desgastan con el rol de marcador. Y es la tapa del diario hoy, que eligió justamente la foto de él. A ver. Cardoso fue cambiado a los 67, eso dice. No, por eso, yo supuse que era eso. O sea, pero que en los 67 minutos quemó todo lo que tenía y hasta lo que no tenía, en comparación a, por ejemplo, cuando hablábamos lo de Jiménez. Y vos sabés que yo con Almirón, para mí es el abanderado de la era Berizzo desde el siguiente sentido. Berizzo es un tipo muy, ¿cómo diré?, metódico y, a ver, más allá de lo que podamos después discutir con lo que dice, son de esos tipos que cuando se pone a hablar de fútbol da gusto escuchar, tanto en el post y lo que quieras. ¿Por qué? Porque fíjense que desde el debut contra Perú estamos hablando que, no, pero, ¿se acuerdan? Que no, pero Almirón lo pone mal. En algún momento era porque estaba más cerca de la raya, otra vez porque estaban con el perfil cambiado, otra vez era porque... Y yo lo que quiero destacar, y es el líder de este grupo, futbolísticamente hablando, porque yo no sé si cuántos podrían, entre comillas, rebelarse y decir, no, este no es mi puesto. Contra Argentina la Bombonera, él sí que fue un lateral izquierdo bis. Entonces, voy nomás a que cuando se preparó un partido y cuando veía que González iba a jugar mucho más adelantado, porque le puso línea de 3, o sea, yo creo que Berizzo pensó que el pelado Cáceres iba a jugar como lateral derecho, y cuando termina siendo Josema el stopper por ese sector y lo dejaron a González casi como un carrilero, que Almirón haya asumido eso, me parece que habla de lo que significa este proceso, cuando hablan del compromiso, de una idea de juego, donde no hay estrellitas, donde todos... Por eso yo repito otra vez con lo de Gastón Jiménez, o sea, que vea un poco lo que hace Almirón, porque si vamos a hablar, Almirón es más, desde lo que él está en la Premier y todo lo que quieras. Entonces, cuando ellos están haciendo ese trabajo, o sea, yo por eso lo de Almirón... Gran compromiso para mí realmente fue ayer. Tremendo. Es el recorrido. ¿Cuánto recorrido hay entre ir, venir, auxiliarlo a Alderete? ¿Cómo? No sabe dónde juega. A mí me llegó la partida de la Bombonera, la pucha. ¿Cuántas veces vimos como lateral izquierdo sacando para darle un poco de comodidad al Alderete cuando se iba el Giorgio, Vecino, se tiró Jonathan, Suárez segundo tiempo? Y realmente sí, él tiene como prioridad, por eso yo decía lo de Jiménez, cuando Ariel decía cuánta pelota recuperó, y bueno, te da pena que un tipo como Almirón y otro como Oscar Romero, que son talentos, son números 10, tengan que hacer el trabajo de Jiménez por una cuestión que le dan la más cómoda a él, porque también le dan, porque yo creo que el tema de su quintita debe ser de Berizzo, ¿verdad? El tema, vos no te muevas de ahí, porque se da el lado bueno de las intenciones, lo que decía Dani, pero entre intenciones y ejecuciones, como decimos, hay una gran diferencia y hasta ahora la ejecución no es buena. Pero Almirón nos está acostumbrando así. Y él, hasta en Newcastle lo tuvieron lejos del arco mucho tiempo. Una pena porque ayer tuvo la jugada de la gloriosa carrera. Después tuvo una y Bruno marcó en su relato. Y sí, es como que vos mirás y decís, ¿qué hacen? Se iba y solo Almirón y Arzamendia le hizo... Sí. Se le interpuso en el camino y le sacó la posibilidad al Almirón de buscar el desborde. Se le quedó ahí y ahí tuvo que frenar al Almirón, tocarla con Arzamendia. Encima, ¿sabe por qué era esa jugada clave? Porque el demonio picaba sobre el segundo palo y el demonio, su carta más importante, el centro al segundo palo para ir cerrando. Y se perdió en la nada. Esas cosas, ¿verdad? Que no tendría que pasar, que pasaron, pero yo también le doy un aprobado un 7 al Almirón. Oscar y Ángel Romero. A mí me gustó más, mira, Ángel tuvo la más, pero me gustó más Oscar, porque él tuvo que ir desde la derecha hasta el medio, así como juega en San Lorenzo. En el círculo central él recibió mucha pelota. En San Lorenzo está haciendo una gran tarea jugando allí, partiendo de allí, y siempre intentó salir jugando. Fue el que más falta recibió, porque le dieron una cantidad de faltas. En el primer tiempo hablamos, ¿verdad? Segundo tiempo ya fue otra cosa. Y se puso el mameluco allí, al igual que Almirón, de marcar a lo que sea, cualquier hombre de camiseta celeste. Entonces, para mí un 7, lo apruebo también a Oscar. Le faltó más fluidez para mi gusto en el sentido de mostrarse más, tomar más el rol de conducción de la mitad de la cancha, pero sí no se puede negar definitivamente que también ha hecho un gran esfuerzo
para cuando Paraguay no tenía la pelota, buscar pasar la línea de esférico o salir a cortar, tirarse por el piso, provocar las faltas. Y sí, yo estoy con la nota 7 también. Sí, yo creo que... Perdón, dos noticias muy importantes. Ahora destacan lo siguiente, que el presidente argentino Fernández y Putin anuncian el inicio de la producción de la Sputnik Vida en la República Argentina. Y vos tuiteabas recién y te preguntaba, la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, va a comprar 10 millones de vacunas. De Covaxin. De Covaxin que me decían tiene una eficiencia muy importante, que en Brasil, que la tenían prohibida, hoy se legaliza el uso de Covaxin, y que en México, que fue el país ahí que más usó Covaxin, la tasa de internación bajó un montón, tal vez así que el fútbol se está jugando ahora con público, y que finalmente, ante la desconfianza inicial, resultó ser muy eficiente la Covaxin. Y quiero destacar esto, que no es como nuestro presidente Cachiñay, que hace una llamada, que en realidad le habrá llamado a su guardaespaldas. Ahora que hubo bueno, gente... este anuncio, ¿sabes cómo se hace? Con Putin y con Fernández vía Zoom, o sea, ve la imagen, Federico. Claro, no. El anuncio se hace inclusive con los ministros abajo en Zoom. Así mismo. Y se transmite el anuncio. No es esa tangueada que hizo nuestro bolaterapista. Que después nos sacaron un comunicado diciendo que existió la llamada de... No, en serio, esto lo digo en serio. Y para mí es una puerta muy importante, Bruno, porque si aquella Argentina... vez habíamos dicho que la llamada ya no existe más, existe el Zoom hoy entre la pero gente no mostró, que quiere. Pues, eso. Y no va a mostrar si no había una nada. bola, no había nada que mostrar. Alargar el chicle nomás. Sí, en un sofá ahí con cara perdida. Sí. Sí. Bueno, ahí está entonces. No, pero o sea, a lo que voy a lo siguiente. Este anuncio me parece importante para nosotros también, porque se abre una ventana de posibilidad de compra para nosotros con los argentinos, ¿verdad? Sí. Si ellos van a producir. Sí, porque le dio la licencia y ahora, como decís, se aprobó la producción de la primera parte, que dice van a ser cerca de 1 millón. Pero esta es Sputnik Vida, esta es una nueva, que inclusive dicen que tiene un porcentual mayor, un rango mayor de eficacia. Sí, porque hay que... Es una sola dosis. Monodosis. Bueno, gracias, Obi. Bueno, se fabrica acá cerca, en Argentina, ya está. Bien, Obi. Bueno, ¿quién falta? Cerramos, Oscar y Ángel Romero. Vamos por los que ingresaron, por favor. Dedicale más tiempo a papá. De las cosas rápidas nos encargamos nosotros. Financiera Paraguayo-Japonesa. Teléfono 416-4500. Iniciative Escuela de Negocios. Presenta el primer foro en Economía y Gestión 2021. Con las exposiciones de los expertos. Santiago Peña, director del Banco Basa. Carlos Jorge Biederman, presidente del Sudfood Paraguay. Benito Barros, rector del CFT de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Jueves 10 de junio en formato live. Entérate más comunicándote al 728-9772. Evento exclusivo para la red Alumni de Iniciative Escuela de Negocios. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800-650. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles
increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas. Pisas fuerte. Tenemos que hacer cronograma de la Copa América, Wilson, cuando podamos, por favor. Hoy no, te pido, te ruego, por favor, que hoy no. Los que ingresaron: Richard Sánchez, Gabriel Ábalos, Arzamendia y Antonio Vareiro. Y Richard por lo menos mostró ganas. Llegó 2 veces a zona de remate, no le salió bien y perdió una pelota también que le pudo haber costado caro a Paraguay. Pero por lo menos, vos ves que entró con entusiasmo, se mostró, acompañó, con los pocos minutos. Mira que no entró tan bien como uno hubiera esperado, pero sí, fíjate que Richard fue el que más disparó. En el tema de la data, él tuvo los 2 disparos al arco en el segundo tiempo. Uno lamenta mucho el primero que tuvo porque fue una muy buena jugada en lo que fue la combinación. Arzamendia me parece que entró y con su ingreso Paraguay también entendió que ya iba a jugar casi con una línea de 5. Pero enchufado se le notó, Dani. Sí, es que entró. Para anticipar una pelota en la mitad, ¿cómo anticipa? Y además también él fue clave y se notó que estaba metidísimo en el partido cuando en esa jugada en la que sale Anthony. Él es el que sale en el medio y corta. Claro, él rechaza con el pie de palo. O sea, eso se nota el nivel de concentración que tiene el jugador. Y porque le dieron una misión específica también de ocupar la izquierda, ¿verdad? Él le dieron darle oxígeno a la salida por izquierda. Cumplió bien. Yo no comparto lo de Cachorro, me parece que entró muy desconectado. Que perdió un par de pelotas, así como dije lo de Jiménez, perdió un par de pelotas muy... Esa que no debe perder. Pifió otras. Hay un remate, sí, que va al arco, que fue uno de los pocos de Paraguay en el segundo tiempo. Y hay una falta que la hace por confiar en su forma de marcar. Mira que te está hablando un tipo admirador de Richard Sánchez, pero que pudo haber complicado, así como hablamos de la de Jiménez, esa falta que hace innecesaria cuando ya estaba sobre la línea de salida el jugador uruguayo, que después Torres por suerte la tira al cielo cuando subieron toda a cabecear. Me parece que para mí no redondeó una buena tarea y me apena en lo personal porque siempre pido por él y contra Bolivia ya no había jugado bien. Está claro que ayer, por los minutos de juego como estaba el partido, no se puede hacer una evaluación quizás tan importante como aquella de Bolivia, donde sí arrancó como titular, ¿no? Y yo creo que por eso coincidíamos, cuando mencionábamos que el doble cambio de Uruguay le resultó mejor que el doble cambio de Paraguay. Pero en el doble cambio de Paraguay podemos hacer ese contraste más, ya que no juegan en el mismo puesto. Que Arzamendia entró mucho más enchufado que Cachorro. Sí. Mira que casi compartieron ahí esa parcela. Y la jugada del remate de Cachorro es justamente ese anticipo que hace Arzamendia cuando lee que la jugada iba a ser de Betancur hacia el sector derecho. Sí. Y me parece que tuvo, entre comillas, tan enchufado que termina esa que vos recién comentabas. Cuando le termina marcando al Mirón el... Claro, o sea, estaba, parecía el tema de los caballos, ¿viste? Cuando entran y les colocan justamente, no pueden mirar, porque si Arzamendia en esa jugada hubiese hecho demostrarse como opción al primer palo, yo creo que estaríamos hablando de otra cosa, por lo que vos decías con el tema del demonio del segundo palo. Es la especialidad de la casa, hermano. Es más, vos sabés que en esa jugada, yo creo que Arzamendia después se percata. ¿Y qué hace? Él prácticamente así medio le empuja al uruguayo y él también se sale de la jugada, como diciéndole, me equivoqué. Y termina en un... perdón, Migui. Y dejó en la nada, pero entró bien Arzamendia en esa función del carrilero. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi, hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bereciner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi, hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam, Sociedad Anónima. Protección y seguridad de instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de mutir confiables y de fácil instalación.
Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, este sistema garantiza que las presas no se peguen. Quedado al producto, filetes, lomitos y tiritas de pechuga, patitas, caderitas, alitas y muslitos de ala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Más de 60 años en el mercado con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, de los cimientos al techo, todo para la construcción siempre. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia. Teléfono 220-894. Hierro Par. Bueno, Berizzo, ¿algún apunte sobre Berizzo? Y, a ver, Yo creo que acertó en la defensa, porque de hecho hablaban los punteros, los puntos, digo, los puntajes. Yo mantenía mi duda con el medio campo y creo que se dio. Tendría que probar otra cosa, Berizzo, porque creo que una de las partes que hace que uno no piense que ya está, ¿verdad? Que estamos en un camino mejor que eliminatorias anteriores, pero que dista el equipo de ser confirmado. Y hay que ver, nos queda siempre lo del famoso 9, si en algún momento lo va a poner, si va a ser contra Brasil, vamos a salir de vuelta. Ayer tuvo 2 acciones Ábalos que me gustó. Una sacó la pelota con el pecho del área y la otra, una que intentó parar cerca del área y se la sacaron, pero se mostró. Entró el tipo y se mostró. Ahora, que no haya una maldición contra González. No es la frase arriesgar más ya, ¿no? Contra Brasil. Y acá hay que arriesgar Y yo creo que hay que poner, Bruno, cuanto menos, más peso en la ofensiva. Yo no sé si el tema... ¿Te imaginas que le lleguemos a ganar a Brasil? No, ahí pegamos, ahí golpeamos la mesa. Lo que le hace falta a la selección. Hasta ahora no golpeó la mesa. Hasta ahora estamos mirando, estamos bien, pero falta más. Salimos. Así mismo. Pero ahí sí golpear la mesa, esas son victorias que pueden consolidar muchas cosas, claro. Contra un Brasil que yo no sé cuánto van a estar pensando en ese partido, ¿verdad? Por todo lo que recién hablamos. Sí. Porque allí se va a divulgar la postura final del plantel de Brasil. Yo creo que lo de Berizzo, por eso decía, mira que no todos te reconocen cuando dice, y mira que me sorprendió el rival con su sistema, porque es un poco también una aceptación de que él no había preparado ese encuentro, de cómo le iba a jugar Uruguay. Acertó con lo de la defensa, con Alderete como encabezado. Y allí es donde uno va, ¿no? Quizás Jiménez sea el mejor ejemplo de que a él le está gustando algo que nosotros, mirando desde este lado, decimos, da para dar un poquito más. Y capaz ellos te digan, no, pues no tenemos más. Pero, y eso seguramente lo vamos a hablar mañana, el lunes, el martes. Si es el partido del martes, el partido para arriesgar, porque yéndome un poco a lo que decía Peque con el tema de valorar o no el punto, yo soy la idea de que lo de ayer es algo positivo y todo lo que pueda sumar contra Brasil, aunque sea otra vez el resultado que más le identifica a Paraguay, no deja de ser negativo, pero sí, yo creo que van a haber modificaciones, van a haber modificaciones en ese sentido. De Liverpool contra Milan. En Estados Unidos era que le empataron a España sobre la hora perdiendo 2-0, ¿verdad? En el 94. O sea, viernes a la noche, hermano. Sí. Imagínate cómo estaba el estado de ánimo en 94. Sí. Mirando ahí el partido de España-Corea y cuando dice el segundo Corea estábamos todos ahí. Ese viernes había arrancado con Alemania-Bolivia. Claro. A la siesta estamos con toda la euforia del primer día del Mundial, exactamente. Y esto que recuerda en la ciudad de Busan, de 2 días antes Paraguay había debutado contra Sudáfrica. Con el gol de Roque, por ejemplo. La María Roja fue famosa ese mundial, Y el golazo de Chico. En 1985 nace Lukas Podolski, futbolista alemán. 2011. La pucheta va a ser efeméride oriental, será, ¿verdad?
La tenista china Na Li gana el torneo de Roland Garros y se convierte en la primera campeona asiática de un gran título. Para vos, Ariel. 1948 en Paraguay. Juan Manuel Fruto se convierte en presidente provisional tras la dimisión de Morínigo. Higinio. ¿Qué año fue? 1948. ¿Vos sabías que Higinio Morínigo fue el creador del Instituto de Previsión Social, Ariel? No sabía. Te cuento. 1975 nace Angelina Jolie, actriz estadounidense. No sé si se separó ya, no, qué vida esta señora, Me parece que se separó y volvió después de 3 años como tu entrevistado que estaba hablando, ¿viste? El señor este que dijiste que te enterabas, el de Dale Gas. Ah, sí. Cuando se separó y volvió después. Sí, ya. Hija de un gran actor como John Boyd. Ah, mira, no sé. Mira que me dan derecho. John Boyd, capo. Sí, quilombo la vida esta señora, ¿eh? Digamos, es extrovertida. Y John Boyd también da una. Sí, no, por eso. Mucha, por ejemplo, adopción. Qué grande, John Boyd. Se viene el quincho del Rock Kids. Tiene conflicto con... Como dice mi señora, gracias. Tiene conflicto, está separada, pero en conflicto malo. Con ya. Brad Pitt. No es separación de la buena. Con abogados ya de Con por medio. sí, tenencia de los hijos y todo lo demás. Pues la pública ya viste las separaciones. ¿Escuchaste lo que te dije? El quincho del Rock Kids. Quincho Rock Kids, sí. En cualquier momento, Ahí metes caramelo, dulce de leche. Sí, esa galletita. Interesante puede ser rubro. Yo creo que hay más ahí que... Sí. Es la idea que te estoy dando. El produce Marley Cáceres. El presidente Fernández... esto sí, gracias a Luis Lescano. Don Luis Lescano, si me lo escucha. Muy bien. No, lo leí a Bruno... mira un poco. Dice que el presidente Fernández comunica que traerá vacuna para Paraguay. ¿Ah, sí? En un mensaje hace 5 minutos. A la pucha. Eso ampliará... Dice Luis Lescano. Vamos a ver... Periodísticamente va a ampliar. Exactamente. Gracias, don Luis. Gracias. 2018, Arabia Saudí empieza a expedir permiso para conducir a las mujeres, actividad que tenía prohibida. 2018. Recién pudieron conducir las mujeres. ¿A dónde? En Arabia Saudí. Sí. Sí, claro. Sí. No, es que en esos países, por ejemplo, hay todavía restricción para que vayan a los partidos de fútbol y fue justamente una de las medidas más revolucionarias de Mohammed bin Hammam, que es probablemente el hombre más poderoso del... No podía manejar, pero qué vergüenza. Vos sabés que, Bruno, para que vean nomás el papel en el Mundial de Qatar vas a ver de las varias mujeres cosas. en otra sociedad, ¿verdad? Vos sabés que en Sudáfrica los autos cuelan camionetas de reparto de... ¿Viste la camioneta de reparto de alimentos? Esa acondicionada. Y todas eran mujeres negras. Increíble, obvio. Y le pregunté yo al guía por qué era eso y por qué ellas practican, porque la única persona que trabajan de reparto en Sudáfrica son las mujeres negras. Sí, un trabajo reservado para las mujeres negras, ¿sí, verdad? Después ya... el apartheid. No, pero esto es mentira, sí, mentira. De hecho, por ejemplo, hay el cine iraní también es muy conocido en ese círculo. Y hay una película de hace muchos años donde el argumento es cómo una chica que le gusta mucho el fútbol tiene que buscarse para ir a ver a su selección en el estadio de Teherán, que es uno de los estadios más temidos. Y ese fue el primero que abrió para un partido donde podían ir las mujeres. No, claro, después. Pero, un partido de la selección de Irán. Claro, yo te hablo de por ejemplo... Claro, no, esta era la previa, antes. Una ficción allá por el Lobo Blanco se llama, y para demostrar que hay lugares donde lo que se toma por sentado no está. 1946, el general Juan Domingo Perón toma posesión de la presidencia de la República Argentina. 1946 era 4 de junio. Su primer mandato. Hoy es el Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión. Santoral. Acá me envían, Bruno, disculpame, el Twitter. A ver. Mauro Albornoz. A ver, Mauro Albornoz, cuenta verificada. Periodista de ámbito financiero, sí, un diario muy serio. El financiero, el tipo, lo que hay. ¿Cuántos seguidores tiene? Ven, a ver, un poco. Que tenga 2 muñecos siguiéndole. No, tiene 29.400, pero... del C5N también. C5N. Bueno. Que es la cadena que hoy está respaldando al...